Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Permitidme, escobuleros, que os recuerde algo que os contamos la semana pasada, y es que Starzplay ha lanzado la serie Doctor Death, un thriller psicológico que cuenta la historia de Christopher Danch, un neurocirujano condenado en Estados Unidos por dejar tetraplégicas, mutiladas o causar la muerte de varias personas por una serie de operaciones de espalda absolutamente negligentes. Una historia real que fue contada en un podcast muy conocido y que ahora podéis ver, recuerdo, en la serie Doctor Death de Starzplay. Para poder ver Doctor Death y todo el catálogo de Starzplay, solo tenéis que entrar a starzplay.com, stars con Z, starzplay.com, y suscribiros por 1,99 € al mes durante los primeros 6 meses. Ya me contáis después si os ha gustado la serie Doctor Death. starzplay.com. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Voy rápido, con permiso, porque es que hoy somos un montón de gente y la que falta por llegar. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Pues muy bien. Muy bien. Marcos Carrasco, ¿qué tal? Muy bien, fenomenal. Aquí cámara en ristre, en plan fotoperiodismo. Jorge Guerra, ¿cómo estamos? Perfectamente, muy bien. Muy bien. David Sentinella, ¿todo bien? Muy bien, fantástico. Joder, qué subidón hoy. Jesús Callejo, Sí, remata sí. la faena. Pues yo como Willy Fogg, de un lado para otro. De un lado para otro. Nos falta Carlos Canales, que bueno, pues no sabremos si se conectará, ¿vale? Esto ya sabéis cómo funciona, escobuleros. Nos falta Guillermo Díaz, que vendrá en un ratito. Saludos, besos, abrazos de quien nos habla, Fran Izuzquiza, y tengo muchas ganas de presentaros a nuestra invitada de esta semana. Tengo muchas ganas de presentarla y hablo por todos. Tenemos muchas ganas de decirle hola. Es periodista de larga trayectoria ya en radio, en televisión. Es corresponsal de Televisión Española, lo ha sido en diversos países y de ello vamos a hablar. Es también salsera maratoniana, es podcastera con Plano Corto, un podcast que os recomendamos mucho escuchar para descubrir una nueva faceta de Almudena Ariza. ¿Cómo estás? Y bienvenida a esta tu escóbula. ¿Qué tal? Para mí también es un gusto teneros aquí. Yo que os he escuchado, no voy a decir muchísimo, pero he escuchado algunos episodios maravillosos de vuestro podcast y es un honor estar aquí. Pues nada, para charlar, para veros, para escucharos también, ¿no? Y de verdad que muchísimas gracias. Es un honor, diría yo. Sabíamos que tenías buen gusto. Oye, Almudena, una pregunta para iniciar uno de los temas que seguro que se van a repetir en este programa. De 0 a 10, bueno, o de 0 a lo que tú quieras, ¿cuánto te gusta viajar? A mí 10, porque sí, 10. es que no, sí, para mí un viaje siempre es en positivo, hombre, salvo que sea no sé, el motivo del desplazamiento sea pues algo, en fin, no sé, personal y dramático, pero para mí un viaje siempre tiene algo de sueño, de aventura, de inesperado, de incertidumbre, y como yo soy muy positiva y soy muy optimista, nunca pienso en que los viajes vayan a tener nada malo o nada negativo, ¿no? Entonces para mí un viaje siempre es algo tremendamente ilusionante, ¿no? Vale, vamos a ahondar en esa idea. Dice Almudena que para ella un viaje siempre es positivo. Jorge Guerra, tú te has hecho ya unos cuantos kilómetros de un lado para otro, ¿no? También. Unos cuantos. Y mira, tenía muchas ganas de hablar con Almudena, como has dicho, una viajera empedernida, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso de que viajar sea tan bueno tantas veces, ¿Por ¿no? qué? Pues, por ejemplo, Almudena es lo que se dice una viajera incansable, ¿no? Y yo creo que eso no existe, porque viajar cansa. O sea, y sobre todo cuando estás de vacaciones, yo no sé qué hago, pero yo cuando viajo canso, y más si voy a Toledo, ¿no? Pero bueno, hablando de Almudena y sobre viajes, yo me he informado, me he documentado un poquito sobre viajes y me vienen dos viajeros a la cabeza.
Gulliver y Phileas Fogg. Ah, sí, hombre. ¿No? Sí. Claro, Gulliver. Y Almudena ¿sabes? Ariza, la tercera. La tercera, Claro. pero bueno, luego ella ya nos cuenta. Pero bueno, Gulliver, conocéis, Jonathan Swift, ¿no? Es el de Lilliput, el de los enanos, que no se cabre nadie, los liliputienses. Pero es que lo que me choca es que Gulliver estuvo en más sitios y eso la gente no lo sabe, porque la gente siempre dice que estuvo en Lilliput, pero es que el libro se llama Los viajes de Gulliver, en plural, porque también estuvo en Lilliput y también estuvo en Brobdingnag, en Japón, y en una isla que se llama La Puta. Sí, señor. Esa. En La Puta. Como se diga. Con ese nombre tenía que ser un paraíso fiscal, pero fijo. Nombre censurado en la España del franquismo. No me extraña. Lo cambiaron por Lupata. Y el otro gran viajero ya lo mencionó Jesús antes, y es Phileas Fogg. Pero bueno, para los más jóvenes así como yo, ¿no? Es Willy Fogg. Para mí también. Para los amigos. Sí. Claro que sí. Que era, como sabéis, era un león que por lo que fuera se puso a dar la vuelta al mundo con un hámster y con una pantera india. O sea, flipa, ¿sabes? Y los perseguía. El caso es que los perseguía un lobo, un sabueso, un bulldog. Y yo, que soy veterinario, creo que es un dingo, pero no estoy seguro. Era un bicho indeterminado, rollo Don Pimpón o Paco Clavel, algo así, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, podría hablar mogollón sobre Willy Fogg, pero no voy a hacer porque no me gusta esa serie. Porque ¿En serio? Pensé que no me gusta. No. Creo que fomenta el racismo. Eso da para otra escóbula. Fomenta el racismo, porque si te das cuenta, en esa serie todos los animales hablan, Sí. salvo los elefantes, que son los animales de carga. ¡Qué casualidad! No sé si veis la conexión. Es un poco como en Los Simpson, donde todos son amarillos, salvo los negros, que son negros. ¿Es verdad? ¿De verdad? O Sí. como el ajedrez que le gusta a David, juegan blancas contra negras, pero siempre abren las blancas. Esas También cositas. es verdad. Sí. Pero bueno, antes nos decía Almudena que para ella viajar es un placer. Bueno, esto evidentemente lo dice porque no ha viajado en Ryanair, ¿no? Ni en ningún otro circo ambulante de esto. En Ryanair, la gente, yo no sé si habéis montado, pero la gente no aplaude la pericia del piloto, aplauden porque siguen vivos. Es verdad. Y bueno, y porque aplaudir es lo único gratis en esos aviones. Y tampoco ha viajado, me la juego, Almudena, tampoco has viajado en un alsa. ¿Has viajado en un ¿Qué te alsa? pasa con los alces? Bueno, Porque- de los AISA conozco historias muy interesantes porque conocí al fundador de ALSA en China. ¡Ojo! Y ALSA tiene una historia realmente, porque me acuerdo que ellos fueron pioneros en China cuando, y yo me acuerdo que una vez le pregunté, ¿y cuál fue la clave de vuestro éxito en China? Y me dijo, pues poner hora fija de salida a los autobuses, que era algo que no existía. Y a partir de ahí, pues la gente empezó a acostumbrarse a llegar a una hora, a llenar el autobús y que el autobús, cuando tenía previsto salir, saliera. Y esto parecía un milagro, ¿no? Y realmente, bueno, de pronto me ha venido ese recuerdo de los ALSA en China y bueno, pues he viajado en ALSA como todo el mundo. Pues métete ahora con el alza, Jorge. Pues claro que sí. Yo siempre que he viajado en alsa me he muerto de frío. Eso no es un placer, ¿no? Peor son los autocares estadounidenses, esto que dices de lo del frío, que yo sí que me parece horrible, ¿no? Y viajar en cualquier autobús en Estados Unidos donde tienen esa, no sé, obsesión, ¿no? Por tener frío y tener el aire acondicionado a tope, eso sí que es desagradable. O sea que bueno, Claro. también te... Yo no sé, cuando he montado en estos autobuses no pasa el tiempo porque es que vas conservado. O sea, llegas a tu destino, que llegas Sí, sí, con sí. escarcha en las cejas y te dicen, ha llegado a su destino señor Walt Disney. O sea, más o menos. O sea, yo una vez Qué guionizados todos. monté en un alsa, paró el tío en Soria para hacer un descanso, era enero, y al bajar del autobús me dio un golpe de calor, no te digo más. O sea, pero es que luego tienen la desfachatez de llamarlo alsa supra, que digo, llámalo sufra, alfa sufra, ¿no? ¿Sabes? Lo llaman sufra porque te dan un periódico y unos cacahuetes. Digo, bueno, los cacahuetes para los monos, a mí dame una manta. Saludos al señor bueno, alza. O sea, ya van dos empresas Ya. que no van a poner Ya publicidad. nada, ni Ryanair ni alza. Patrocinio ni hablar. Fuera, fuera. Patrocinio ni Pero hablar. Haciendo amigos. Ya en serio vamos acabando. Porque vamos a hablar sobre viajes, sobre corresponsales, Sí, y de sí. verdad que no los puedo admirar más, porque son como la gama más alta dentro del periodismo. Y los corresponsales de guerra, aún más. O sea, yo flipo cuando veo corresponsales jugándose a vida desde Kabul, desde Islamabad, desde el Corte Inglés, cuando empiezan las rebajas. O sea, me quito el sombrero. Pero bueno, lo que más me fascina de los corresponsales, y seguro que Almudena sabe de esto, es que siempre tienen que estar despiertos para entrar en directo en España, sea la hora que sea, allá donde estén. O
Es decir, llega el reportero desde su mesa, conectamos en directo cuando son las 9 de la mañana aquí en España. Y el corresponsal tratando de poner buena cara, diciendo, bueno, pues aquí son las 3 de la mañana, hace un frío del copón que me han traído en alza, así que vamos a terminar rápido, que tengo que hacer la viñeta, ¿no? O sea, no duermen nunca los corresponsales, pero los maquillan mucho para que no parezcan zombies. Y si no, mira, os lanzo una pregunta. ¿Por qué creéis que José María Carrascal llevaba corbatas de colores? ¿Por qué? Para no dormirse. Claro, para no dormirse. Se le cerraban los ojos, se miraba la corbata y se despertaba. O le daba un ataque epiléptico, una de dos. Pero bueno, que le veías al pobre, siempre estaba ahí tieso, con su corbata de colores, con el micro cogido, que la gente pasaba, le tiraba monedas pensando que era un mimo. Oh. A José María Carrascal, el hombre. Nada, se mantenía a base de café y donuts, que luego volvió a España y parecía un policía de Estados Unidos. Pero bueno, que para hablar de viaje yo no soy el más indicado, sino que tenemos aquí a la gran Almudena Ariza. Pero bueno, si queréis que un día os hable sobre las miserias de viajar, os puedo contar aquella vez en la que me atacó un tucán en Iguazú, y esto es verdad. Que te atacó un tucán en Iguazú. Otro día os lo cuento. Sí, en una parada. eso sí En queda. una parada de un autobús. Eso sí queda para escóbula, eso sí. Así que nada, chicos, yo os dejo, que tengo que hacer unas fotocopias. Almudena, ¿te suena esta música? Me suena y me emociona porque como ya le echo de menos desde hace unas cuantas semanas, sí. Me conecta. Esta es la sintonía de tu podcast de Plano Corto. Luego yo creo que llegaremos a esa parte de su carrera, pero para quien no lo conozca, Plano Corto no es el primer podcast de Almudena, pero es un rincón en el que ella cuenta las historias que no tiene tiempo para relatar en sus conexiones habituales como corresponsal en televisión española, porque tiene el tiempo que tiene y no puede desarrollar este tipo de historias. Así que esto es una especie de plano corto hacia ti, Almudena. Y retomando lo que decía Jorge, y después de esa pasión por el periodismo, de la que ya hemos apuntado alguna cosa, de esa pasión por los viajes, en tu caso, en general, ¿cómo se llega a ser, voy a englobarlo todo en corresponsal? ¿Cómo es una motivación personal, es una vocación como tal dentro del periodismo? ¿Cómo llega uno a ser corresponsal? Pues esto da ya para que yo esté durante hora y media hablando. Bueno, de eso se trata, sí, bienvenida a la escóbula, porque... Pues mira, expláyate. Yo es que no siempre cuento que lo mío ha sido absolutamente casual. Yo no era una niña que dijera desde pequeña, yo quiero ser periodista y quiero ser corresponsal y quiero... No, en absoluto no tenía nada que ver. O sea, yo creo que ya sabéis, alguno de los que estáis aquí, que yo lo que sí que tenía muy claro desde pequeña es que quería ser guitarrista de flamenco, o sea que muy poco que ver con mi trabajo actual, pero sí era una niña muy soñadora, muy aventurera en mis sueños. Yo me veía viajando con mi guitarra, dando conciertos por el mundo, y yo creo que me gustaba más la sensación de libertad que me podía dar la guitarra y lo que me emocionaba la música, que el hecho de ponerme a tocar en sí, ¿no? Que también me gustaba mucho, pero era lo que yo pensaba que el instrumento y la música me podrían proporcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo desde pequeña pues estudiaba flamenco porque mi familia es andaluza, mi madre de Cádiz, en mi casa siempre se ha cantado, se ha bailado, siempre ha habido un ambiente de flamenqueo muy intenso, y mis tías en mi casa siempre han sonado voces de mujeres cantando, ¿no? Y entonces mi familia es de Algeciras, en concreto mi madrina vivía en el Rinconcillo, donde estaba Paco de Lucía, todo ese ambiente de guitarreo. Yo conocí en un momento también a Camarón de la Isla. Bueno, yo lo tenía todo eso muy dentro. Yo pues veía mi futuro por ahí. Pero bueno, la vida me fue llevando por diferentes caminos. En un momento dado, cuando yo termino selectividad, bueno, pues hago selectividad y digo, bueno, y ahora ya es el momento de dejar de estudiar y dedicarme ya a seguir con la guitarra. Yo empecé guitarra clásica en el conservatorio y entonces quería, bueno, pues evolucionar un poco. Quería irme a México porque había un profesor de guitarra muy bueno que estaba en México. Entonces, bueno, pues busqué un trabajito para ese verano en Algeciras. Y bueno, pues me podría haber salido de reponedora en un supermercado o poniendo copas en un bar, pero casualmente escuché por la radio que necesitaban gente para un programa de música.
Y entonces, bueno, es verdad que yo siempre escuché mucho la radio, ¿no? Además de música, en mi casa se oía mucho la radio. Yo me ponía con mi abuela y escuchaba las radionovelas. Y sí que es verdad que yo con el tiempo he pensado, digo, bueno, la radio llegó, pero no llegó así de repente. Es verdad que en cierto modo estaba en mí, pero estaba en mí como oyente de radio, ¿no? Y nada, pues escribí una carta, en la época de las cartas, que mandé metí en el buzón. Sí, no existía el correo electrónico. Sí, en la época de las cartas y en la época en la que en la radio decían que necesitaban gente, que eso es otro tema, pero bueno. Exactamente, sí. Y entonces, pues nada, escribí una carta. Bueno, yo tuve que falsear la edad, yo tenía 17 años, tuve que poner que tenía 18. Y es la única vez que he dicho que tengo más años de los que tengo. y nada, y bueno, pues un poco quién era, lo que hacía, lo que me gustaba. Bueno, yo sí que recuerdo que hice una carta bastante literaria, la mandé sin ninguna expectativa de nada y bueno, sorprendentemente me llamaron y me dijeron que me iban a hacer una prueba. Entonces fui a Radio Algeciras, yo nunca había visto, claro, yo me impresionó, siempre cuento que yo vi una mesa de sonido con todos los botones y siempre pensé que para trabajar en la radio había que saber exactamente para qué era cada botón. Yo pensé, jamás en la vida voy a aprender esto, ¿no? Me metieron en un estudio, me dijeron que improvisara, yo me puse a hablar, no me acuerdo de qué, y bueno, y ahí quedó la cosa. Y entonces a las pocas semanas, me acuerdo que además yo había vuelto a Madrid porque tenía un examen del conservatorio, y justo antes de salir al examen me dijeron que bueno, que me habían cogido y que me fuera a Algeciras, que bueno, pues que me ofrecían un trabajo. Y entonces, bueno, pues ahí fue la primera vez que yo pongo el pie en una emisora de radio y empieza mi camino sin yo saberlo hacia el mundo del periodismo y la comunicación. Entonces, bueno, ya si queréis ya os daré detalles, pero bueno, básicamente yo lo que descubro, yo era una niña muy tímida, con muchos problemas de relación social, muy introvertida, yo estaba todo el día con mi guitarra, mis estudios y mis libros y tal, era un poco raruna, un poco nerd. Y entonces pues me di cuenta que la radio me daba un superpoder, porque yo me ponía delante del micrófono en un estudio en el que no había gente y de pronto sentía que eso tenía impacto, porque yo recibía cartas, me acuerdo que incluso un ramo de flores, gente que me escuchaba y eso me hizo, ostras, me generó, que lo que puedo llegar a conseguir con esto, y me sentía muy cómoda, ¿no? Y ahí descubrí que la radio me daba cosas bonitas, ¿no? Y entonces poco a poco me fui enamorando de la radio, salieron más oportunidades, más programas, pasaba el tiempo y entonces iba prolongando un poco la decisión iba aplazando, mejor dicho, la decisión de irme fuera de España, seguir con la guitarra, y fui aparcando poco a poco la guitarra y dejando más espacio en mi vida para el periodismo. Bueno, en este caso para la radio. Entonces ya me fui a Madrid, decidí hacer periodismo, sigo entonces trabajando en la SER, entro en informativos y entonces a partir de ahí, bueno, van surgiendo las cosas, se van encadenando, porque en mi vida no ha habido, como yo os decía antes, no ha habido decisiones planificadas, pero sí siempre me he ido guiando pues, por la intuición, sobre todo por lo que me decía el corazón, ¿no? Yo creo que en la vida he tomado decisiones aparentemente muy descabelladas en este momento, que mi entorno ha dicho, pero ¿cómo haces esto? ¿Pero cómo dejas tal cosa? ¿Pero cómo dejas tal trabajo? Y he pensado, porque no me llena, no me gusta, y la verdad es que creo que no me he equivocado y al final he llegado viendo un poco, mirando hacia atrás, he visto que mi carrera profesional tiene bastante sentido y sobre todo tiene sentido cuando haces cosas que te producen placer, que te hacen aprender, que te hacen descubrir, que te hacen ser mejor y más tolerante y bueno. Y de hecho en esa línea, Almudena, tu carrera sigue progresando como dices, pasas a la SER en Madrid, llegas a Televisión Española, empiezas a presentar telediarios, empiezas a hacer mucho plató, mucha cámara, mucho estudio, y dices tú que te fías mucho, te guías por tus intuiciones. Y a ti ya hay algo dentro de ti que te va diciendo, Almudena, tú estás hecha para mucho más que estar dentro de un plató presentando telediarios y programas. ¿Cómo es ese proceso en el que tú misma te vas dando cuenta de que necesitas, lo que decíamos antes, hacer periodismo, pero también viajar? Bueno, pues yo básicamente empiezo en la radio. En la radio estuve como 6-7 años y entonces, bueno, yo por la radio también pues pasé por el Matinal, Hora 25, estuve con Carlos Llamas, con Javier del Pino. Carlos Llamas era nuestro jefe, Javier del Pino y yo éramos los subdirectores de Hora 14
Y bueno, fue una época preciosa en la SER. Yo aprendí muchísimo en la radio, hice mucha radio local también. Eso para mí fue la gran escuela, porque yo en la radio local aprendí todo, a improvisar, a buscar historias en la calle, incluso buscábamos publicidad, grabábamos cuñas, o sea, maravilloso. Y de ahí, bueno, pues surge el salto a la tele, me hacen bueno, en ese momento Jesús Hermida, os suena, ¿no? Sí. En el diario Noche. Sí, descubro, bueno, me entero, me cuentan que está haciendo unas pruebas estaba buscando gente un poco diferente, caras nuevas en ese momento. Él era un tipo muy, muy, muy moderno, muy revolucionario en ese momento. Yo creo que el informativo que hacía Jesús Hermida en esa época, no sé si seríamos capaces ahora de hacerlo en la televisión pública, era un informativo de autor que él quería poner en marcha y entonces buscaba gente diferente, ¿no? Y bueno, pues yo me presenté a esas pruebas. También fue una experiencia muy, muy curiosa, porque yo ya os digo que con lo tímida que era, yo hacía cosas, precisamente quizá por ser tímida, hacía cosas, pues no sé, que así aparentemente parecían como muy osadas, ¿no? Y yo me decía, ¿qué hago yo aquí en una cola en estos estudios gigantes de Prado del Rey? Que por supuesto no me va a coger nadie, van a pensar que soy idiota, que yo además que todo me da vergüenza, ¿no? Era como... Y nada, pues era una cola como de estas de los grandes concursos de la tele, ¿no? Del Got Talent y todo esto, estábamos ahí todos. Y nada, y entonces al final, pues después de no sé cuántas horas pude estar, pero creo que unas cuantas horas estuve allí y nada, me hacen pasar a un estudio y estaba allí Jesús Hermida, muy serio, y me acuerdo que era uno de los platos más grandes de la tele. Y entonces había una banqueta y me cuenta, lo único que me dijo Jesús Hermida fue, cuéntame una historia. Esa fue, Uy, cuéntame una historia. Vaya prueba, ¿eh? Cuéntame una historia. Y me encantó. Y entonces le conté una historia, no recuerdo exactamente qué, pero sí recuerdo que era una historia relacionada con una noticia que yo había contado ese día. Una noticia que tenía una fuerza, o sea, que era emotiva, que era historia, ¿no? Una noticia que era historia y que era una buena historia. Y a mí eso no me resultó difícil contar una historia, si me hubiera dicho otra cosa. Y yo pensé, salí de ahí y dije, no, bueno, pues no sé. La gente me preguntaba, ¿y qué tal? No sé. Y nada, y entonces Jesús me llamó a los pocos días, luego hice alguna prueba más delante de la cámara y tal. Y nada, me dijo que me cogía. Y entonces pues empecé con él a presentar ese programa, ese informativo Diario Noche, en el que él hacía sus historias, él contaba, hacía sus entrevistas, todo muy personal, pero había un bloque de noticias que presentaba yo. Y me acuerdo también que me dijo, pero vas a presentar sin autocue. Y yo, ¿sabéis lo que es el autocue? Sí, ¿no? sí, para quien no lo haya visto, es el dispositivo que te permite leer el texto según estás hablando en directo. Todos los presentadores de informativos, todos leen en el QE, excepto cuando hay algo que tienen que improvisar. Y ahí es cuando uno se da cuenta de quiénes son los que realmente saben improvisar y los que de pronto se pierden porque no saben. Y a mí me dijo Jesús, pero no vas a leer, vas a llevar todo en la cabeza. Y yo dije, bueno, pues como nunca había leído un autocue, no sabía que eso realmente era una cosa relevante en televisión. Y nunca le estaré suficientemente agradecida a Jesús por esa indicación que me dio, porque yo aprendí a hacer televisión, a presentar sin leer. Entonces yo llevaba todo en la cabeza y iba contando un poco las noticias, ¿no? Que es al final casi un poco lo que he hecho siempre, contar. Yo siempre digo que lo que tenemos que hacer los corresponsales y los periodistas en la tele y en la radio también es contar las historias, contar las noticias, ¿no? Ni leer, ni parecer que somos robots, ¿no? Mira, al que dices esto, permíteme que salude a Carlos Canales, porque es que él también todo lo que cuenta lo lleva en la cabeza, no lee nada. Carlos, ¿qué tal? Bueno, leo bastante. Sí, pero no cuando lo cuentas, quiero decir. No lo estás leyendo en el momento en el que lo cuentas. Eso está todo no integrado. con autocue. Eso es una leyenda, pero bueno, está claro. Almudena, sí, nos decías que entonces en ese momento ya estás... No, y entonces, y entonces fue muy interesante, ¿no? Porque para mí fue ese aprendizaje con él. Y a partir de ahí, lo de Jesús no duró mucho, porque ya también le pilló otra etapa y, bueno, se fue a Antena 3, hizo otras cosas, pero yo ya me quedé como de presentadora en la tele, ¿no? Y entonces a partir de ahí,
pues ya empezaron a pasearme por todos los telediarios, por todos los platos. Entonces hice el matinal de Televisión Española, el telediario, el TD1, que estaban a Blanco, y entonces de pronto me pusieron a mí, y esto fue una revolución en España, porque claro, de pronto Ana Blanco dejaba de presentar el telediario, pasó al fin de semana, después me pusieron en el TD2, en el fin de semana, bueno, yo iba dando vueltas por todos los telediarios. ¿Qué pasaba? Pues a nivel personal era un shock muy grande, porque claro, yo, que era, como os decía, una niña muy tímida y sin ninguna expectativa de ser conocida ni popular, no estaba en mis planes ni en mi mapa de vida, pues a mí me abrumaba un poco todo aquello de salir a la calle y que la gente te parara y te pidieran autógrafos y estas cosas. Además era un momento en el que, claro, Televisión Española, pues bueno, empezaban las privadas, pero realmente todo lo que hacía Televisión Española tenía audiencias millonarias, y eso me abrumaba un poco y no me sentía muy cómoda con de pronto con esa popularidad inmensa, ¿no? Y luego, por otro lado, a mí realmente cuando estaba en el telediario, lo que me daba mucha envidia era cuando yo daba paso a los reporteros que estaban por ahí haciendo historias, ¿no? Y entonces yo decía, a mí es que me encantaría hacer lo que hace la Calaf, me encantaría estar donde está Vicente Romero, me encantaría. Entonces, claro, la gente me envidiaba porque pensaban que había conseguido ¿no? llegar a lo más alto. Para mucho periodista de televisión, presentar un telediario es como lo máximo. Pero a mí el plató me gustaba, sobre todo cuando pasaban cosas no previstas, ¿no? Entonces era cuando improvisabas y dabas paso a uno y a otro y había ese nervio, ¿no? del directo. Pero si no, a veces presentar un telediario es una cosa que puede ser bastante aburrida y bastante monótono y bastante previsible, ¿no? Entonces yo era esto con lo que soñaba, dejar el plató y largarme por ahí, estar sobre el terreno contando historias. Y como en la casa pues no me dejaban, pues yo dije, pues me voy. Este tipo de decisiones que os decía antes que a veces he tomado en la vida, que contra todo pronóstico pues han salido bien. Y entonces la gente me decía, pero ¿cómo vas a dejar la tele y tal? ¿Y cómo te vas a ir? Pero me estás presentando el informativo de más audiencia de la televisión de España y no sé qué. ¿Y cómo vas? Nada. Entonces me fui, dejé todo. Además yo era contratada, ni siquiera era fija, con lo cual yo perdía mi vinculación con Televisión Española. Y entonces dejo todo y me voy a Nueva York un año, pues a vivir experiencias. Ah, se va a Nueva York sin saber, claro. sin saber esto de las conexiones de la vida, ¿no? Que a veces no sabes por qué, luego se conectan los puntos, esto que decía Steve Jobs, ¿no? Y tanta gente. Y me fui a Nueva York un año y entonces ahí ya conecté con esta ciudad que no conocía, pero fue un año maravilloso donde aprendí muchas cosas de la vida, de mi profesión también, del periodismo, de la energía que tiene esa ciudad, donde llega gente de todas partes cargada de proyectos y cargada de ideas, y me enamoró. Y bueno, empezaba también todo el mundo de internet todo era pura efervescencia. Pues si ¿no? me permites, Almudena, quiero que hagamos la primera parada, digamos, de la escala de nuestro viaje aquí, en esta ciudad que, como veremos después, va a ser muy importante en todo el relato que hoy nos cuentas. La primera parada va a ser en Nueva York. Vale, para todos aquellos que hemos tenido alguna vez en la vida el sueño de vivir en Nueva York, que estoy seguro de que somos unos cuantos, ¿cómo es vivir allí? Y supongo que me dirás, una cosa es vivir en Manhattan y otra es vivir en Nueva York. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues yo creo que en Nueva York se pueden vivir muchas vidas, bueno, pues como en todas partes, ¿no? Creo que se pueden vivir muchas experiencias buenas, malas, regulares. Bueno, al final es un poco también la experiencia que tiene cada uno hablábamos antes de los viajes, pues es que depende con quién conectes, depende a quién conozcas, depende de las cosas que te pasen. Pero yo desde el primer momento noté que Nueva York para mí era una ciudad que me suponía, había mucho reto diario, ¿no? Y sobre todo, como os digo, es una ciudad en la que de pronto llegas y es como que te enchufan, ¿no? Es como, hay otras ciudades a las que llegas, por ejemplo París, sin ir más lejos, que es una ciudad que me encanta, pero es otro aquí es el l'art de vivre, ¿no? Que es todo diferente, es una ciudad más refinada y otro ritmo de vida. Allí es que, o sea, llegas y es como que eso, es como un chute de energía, y que está todo el mundo haciendo cosas y todo el mundo está con un proyecto, todo el mundo está con algo, nada de lo que es con lo que estés soñando, por disparatado que parezca, te pone en cara rara. Eso a mí me pareció fascinante. No hay sueño raro, inalcanzable, que
que la gente de Nueva York confiese, que digas, qué locura, qué barbaridad, ¿no? Parece que todo es posible. Luego realmente no lo es decir, es una ciudad muy dura, que puede ser también muy hostil, muy complicada, pero como pilles como cojas el hilo bueno, subes como la espuma. Hay gente que se pasa la vida buscando el hilo y no lo encuentra. Bueno, da igual, incluso aunque supuestamente no consigas, yo creo que sacar adelante tu proyecto, aprendes tanto que a mí me merece la pena. Yo aprendí muchas cosas, aprendí de toda esa gente cargada de proyectos y de ilusiones que hay en Nueva York, y esas historias fascinantes de gente que ha progresado y que lo ha puesto en marcha, pues ese proyecto con el que llegaba y tal. Y luego, pues yo, por ejemplo, pues había muchas cosas que desde el punto de vista personal a mí me conectaron también, por ejemplo, la música, ¿no? Yo soy, ya desde que estudiaba en el conservatorio, a mí, además del flamenco que os comentaba antes, me encanta la música latina, especialmente la salsa. Casi todos mis compañeros del conservatorio eran latinoamericanos que venían a España a estudiar guitarra española, y entonces cuando salíamos de noche o salíamos por ahí y tal, siempre íbamos a sitios de salsa, cuando la salsa en España estaba empezando a arrancar, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa en Nueva York? Nueva York es el paraíso de la música latina, del jazz latino, de los conciertos en vivo, del barrio, el barrio es el Harlem hispano, ¿no? Bueno, a mí eso también luego Bueno, yo creo, Almudena, que en Nueva York hay todo tipo, o sea, ya no es por la música latina, es que yo creo que ahí se da lugar todo. Cualquier tipo de música tiene su ambiente, tiene su barrio, tiene sus locales, sus 50.000 locales, que sabes que los hay. Entonces, en tu caso te interesaba la música latina, pero yo creo que en Nueva York, y eso además, yo que sé, desde lo hemos visto en series, en televisión, etcétera, se da ese mismo afán hacia un tipo de música, bien lo puedes encontrar no solo en música latina, sino lo puedes encontrar con música hindú, por ejemplo, con el tema de Bollywood, por decirlo algo, jazz, ¿no? O con el jazz, o con... Yo creo que, sí, que ahí se da de todo. Sí, se da de todo, pero no con esa intensidad. O sea, realmente la salsa, como la conocemos hoy, de hecho el nombre salsa lo puso lo inventó una discográfica americana. Es decir, digamos que se hacía un tipo de música, se mezclaba un tipo de música en la calle, se vivía en la calle, pero digamos quien nombró eso fue Estados Unidos, de alguna manera, que es lo que hacen siempre, empaquetar muy bien las cosas y luego vendérselas al mundo, ¿no? Y todo eso está ahí. Luego, claro, si tú dices del tema hindú, pero por ejemplo, claro, el peso de la cultura latina está en Nueva York, es enorme, sí, ¿no? Claro, es muy fuerte. Y yo, por ejemplo, todo lo que recuerdo, claro, para mí lo que fue una sorpresa es que a mí me gustaban muchos músicos que ya había conocido en España a través de mis compañeros del conservatorio, muchos músicos latinos que es que vivían allí. Y es que yo iba a sus conciertos, es que yo vi el último concierto de Tito Puente en el Copacabana, y ahí iba Celia Cruz, y ahí está Eddie Palmieri, que sigue con casi 90 años dando conciertos de piano. Es que yo flipaba, porque es que eran todos los músicos, los más grandes, es que estaban allí, te los encontrabas por la calle, y daban conciertos a los que iban igual 200 personas, y tú decías, pero ¿cómo es posible que venga tan poca gente? Es como estar en un parque de atracciones todo el rato, ¿no, Almudena? Allí tuvo mucho protagonismo Carlos Santana con la música. A partir del Festival de Woodstock fue el que encarriló todo aquello y fue el que le dio el superauge que ha tenido siempre, por Carlos Santana, ¿eh? Bueno, y fue todo el sello de Funny All Stars, que fueron también, es un sello también creado en Estados Unidos, y por ahí pasaron todos los grandes de la salsa de los años 80. Yo además es la que sigo escuchando, lo que llaman la salsa vieja, que es la que más me gusta bailar. Y bueno, los bailes, eso es el Copacabana, que era un club de salsa impresionante por donde pasaban los mejores bailadores del mundo de la salsa. Bueno, o sea, entonces por eso os digo que yo de pronto llego allí y me encuentro con todo esto entonces, bueno, hay gente que va a Nueva York y sí, que le gusta, pero no es aquello de se siente conectado, ¿no? Pero yo realmente sí vibré y bueno, pues me enamoré de esa ciudad, y luego, bueno, pues vuelvo a España, siempre cuento que me fui a la cola del paro, porque yo estaba en paro, ¿no? Y entonces, pues,
me acuerdo que estaba buscando trabajo y entonces estaba en la cola del paro y la gente decía, anda, mira, es la del telediario. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Claro, era la Sí, Almudena, yo creo que esto nunca lo he dicho en la escóbula, que es Carlos Canales lleva un rato queriendo hablar. Esto es Pasa insólito nada, en la levanto escóbula. el dedo. A ver, no, hay una cosa que me llamó la atención en lo que ha comentado David, que me ha hecho gracia lo que ha comentado David. A ver, Almudena tiene una ventaja y es que nació en el mejor año de la historia de la humanidad. De hecho, la sacó un mes y 10 días. Así se me ha quedado un pelín. El 64. 63. Es decir, mira, hubiera estado en mi clase, en el colegio. A ver, esto es importante porque lo ha dicho David, es un matiz curioso. En contra de lo que cree la imaginación popular, donde hay más hispanos de Estados Unidos, no es donde la influencia hispana ha sido más alta, sobre todo la moderna. Efectivamente, estoy de acuerdo. Nueva York y Miami son las sedes esenciales de la música hispana en el mundo. Y si yo no me equivoco, tuviste esto en Nueva York hace unos 20 años, más o menos. Con lo cual ahora ya es brutal la importancia hispana y sobre todo afrocaribeña en la música americana ha entrado por Nueva York y por Miami. Es decir, Los Ángeles, aunque tenga una población hispana muy grande, es otra cosa, como puede ser Texas, Nuevo México, no tiene nada que ver. En el impacto de la cultura norteamericana anglosajona, lo que ha influido de verdad dentro de lo que es música que ellos llaman latina, es la parte de Nueva York, Miami. Entonces, en ese sentido, yo creo, no hay nada comparable a Nueva York. Ahora mismo la fuerza que tiene luego de impacto en la entrada en el mercado anglosajón o en el mercado mundial a nivel global. Entonces, no me extraña que si llegas ahí hace 20 años, cuando estaba en plena efervescencia, has dicho, hay una canción, me estaba acordando ahora mismo por la frase que has dicho, me gusta la salsa vieja. Es decir, que hay una canción exactamente igual de, no sé si es de, o sea, el panameño de, no me acuerdo ahora mismo el nombre, de Rubén Blades. Que todo Rubén Blades, exacto, el mundo este que impacta desde Nueva York y luego se transmite a todo Estados Unidos y donde actualmente es que Nueva York es casi una ciudad latina ya actualmente. Yo no sé qué porcentaje puede tener población hispana, 30, 35%. Es brutal. Y sigue a más según va pasando el tiempo. Entonces, en ese sentido, como ahí sí hay dinero además para moverlo en discográficas y en fuerza y en radio y en televisión, yo creo que el impacto que tiene es cada vez mayor. Nueva York es una ciudad bestial, así que supongo que te lo pasarías fenomenal hace 20 años como cualquiera de nosotros que... Bueno, Frank y yo hubiéramos ido a ver otras cosas aparte de salsa. Y de hecho, yo cuando fui allí, salsa bipoca, pero, no pude pero ver NFL y baloncesto de la NBA, NFL hubiera ido encantado de la vida, sí. Pero fijaos que estamos hablando de una Nueva York luminosa, de una Nueva York divertida, ahí. Claro, Broadway. Eso es ahí, Broadway, dale. música, todo ese parque de atracciones del que hablábamos con Almudena, pero ella ya nos ha adelantado. Yo volví a España a la cola del paro, después volvió a entrar en televisión española y ahora sí que quiero contraponer esta Nueva York luminosa con la siguiente Nueva York que se encontró Almudena Ariza. Porque tú vuelves a Televisión Española, vuelves a Plató, vuelves a presentar Informe Semanal, por ejemplo, entre otros encargos, y ahí es donde comienza la vida de la periodista viajera, de la enviada especial, de la corresponsal que ha sido durante las 2 últimas décadas Almudena Ariza. Y es que si no me equivoco, la primera misión que te encomiendan es ir precisamente al Nueva York post 11 de septiembre. Con lo cual, esa ciudad luminosa, divertida de la que hablábamos hace un minuto y la que tú te encuentras, ¿están a mucha distancia una de otra cuando vuelves allí? Pues imagínate, yo cuando... Efectivamente, lo has contado muy bien. Yo vuelvo a la tele, me vuelven a contratar y me vuelven a contratar para presentar un programa. Y yo, Dios mío, otra vez. Pero bueno, en ese momento pues no tenía muchas más opciones y entonces pues la propuesta era presentar Informe Semanal. Pasan unos meses y efectivamente, atentado contra las Torres Gemelas. A mí nadie tenía previsto enviarme a Nueva York. Esto fue una especie de pálpito que tuve, otra vez la intuición, otra vez la cosa esa, yo tengo que ir a Nueva York. Yo en ese momento, cuando estaba viendo en la televisión, como todos, estábamos viendo las imágenes de los ataques contra las torres, a mí me empieza a subir algo, ¿no? Porque se me vienen a la cabeza tantas cosas. Era un poco mi ciudad en ese momento, la ciudad en la que yo había dejado a mis amigos, mi casa, mi vida tan reciente, ¿no? La ciudad en la que se me había metido tan dentro y yo en ese momento me dio así como, yo dije, tengo que ir a Nueva York. Y entonces yo siempre digo también que cuando nos dicen, en la vida no hay que ser impulsivo, hay que controlar, ¿no? Cuando tienes esos impulsos hay que contar hasta 10 y tal. Y a veces es mejor no contar hasta 10 y dejar que los impulsos hablen por ti.
Y en ese día yo dejé que los impulsos hablaran por mí y entonces entré como una posesa en el despacho del director de informativos y le dije, yo creo que tengo que ir a Nueva York porque yo sabes que conozco muy bien la ciudad, déjame ir a Nueva York, déjame tal, que tengo contactos, que puedo llegar y puedo presentar desde allí informe semanal. Bueno, yo cuando soy pesada puedo ser muy pesada. y entonces, pues el director de informativos, que era en ese momento Alfredo Urdazi, sorprendentemente me dijo, bueno, pues inténtalo. El espacio aéreo estaba cerrado, era muy complicado, realmente era un reto. Bueno, me pasaron cosas, pero al final yo fui a Nueva York con la idea de presentar informe semanal desde allí. Y claro, lo que pasó es que estábamos desbordados todos los periodistas, es decir, que Televisión envió a 2 equipos, además del corresponsal que estaba allí, pero claro, no dábamos abasto. O sea, es que había tantas cosas que contar, todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando. Y entonces al final yo, que iba solo para presentar, bueno, pues empecé a hacer reportajes, historias y empecé a hacer lo que realmente quería desde hacía mucho tiempo hacer en la tele, que era estar sobre el terreno con una historia en este caso que era de una enorme intensidad y de la que estaba pendiente el mundo entero y estar allí, contarlo y transmitirlo, ¿no? Entonces, para mí fue por un lado una experiencia extraordinariamente interesante como periodista y luego es verdad que, claro, para mí me impresionaba mucho porque yo era una ciudad que había visto vibrante, pujante, llena de vida, llena de alegría y de pronto me encontré una ciudad fantasma, tocadísima, traumatizada, la gente iba caminando como fantasmas por la calle. Me acuerdo que me costaba incluso entrevistar a la gente, la gente no quería hablar, no era capaz, no entendía lo que estaba pasando, bueno, ni el mundo no lo entendía, ¿no? ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¿Cómo es posible que nos haya pasado esto? Y entonces era una sensación por un lado, era una sensación dolorosa, porque realmente era como un poco mi ciudad también, y por otro lado estoy aquí y lo estoy contando, ¿no? Era una mezcla de sensación bonita por un lado, pero dura por otro. Agridulce, y bueno, ¿no? Agridulce. Y luego, bueno, pues nada, vuelvo a Madrid y me encuentro al director de informativos por los pasillos y me dice, claro, yo venía pletórica por lo que había hecho, sabía que habíamos hecho un trabajo muy bueno, y me dijo, ¿qué tal? Y digo, he sido feliz. Solo te puedo decir que te doy las gracias porque, a pesar de todo, he sido feliz de poder estar allí y contarlo. Y me dijo, pues a partir de ahora eso es lo que vas a hacer. Y a partir de ese momento, pues empecé ya con la parte más bonita, digamos, de mi carrera profesional, que fue las coberturas y enviada especial. A partir de ahí vino la guerra de Afganistán. Uy, si quieres ahora nos metemos en eso, porque tengo aquí gente queriendo hacerte preguntas, Almudena. Está David con la mano levantada. Sí, Almudena, antes de abandonar... Oye, que yo me callo, que igual no. Es mi trabajo, ese es mi trabajo, no te preocupes. No, lo que pasa, sabes, Almudena, es muy diferente de estar todos juntos en el estudio a estar así vía internet hablando, porque es mucho más difícil el hecho de cortar o no cortar, ¿no? El tema está en que... antes de abandonar en Nueva York, estabas contando, claro, tú llegaste cuando los atentados del 11 de septiembre, un poco después, me imagino que días después, tal vez una semana, y bueno, dices que, bueno, evidentemente era otra ciudad y una de las grandes cosas que había hay un eje central, que es el 11 de septiembre, esa historia, pero dentro de esa historia hay miles de pequeñas historias de personas, de vidas rotas, de empresas, o sea, de 50.000 otras historias que hay ahí. Y me ha llamado mucho la atención una cosa que has comentado, y es la de que la gente se preguntaba ¿por qué? O sea, ¿cómo puede pasarnos esto a nosotros, no? ¿Crees que, y tú que lo viviste allí en persona, fue como una lección de humildad por parte, o sea, lo que igual no sé si lo llegaron a aprender o no, esa lección de humildad de que cualquiera puede estar en el ojo de mira y eso puede pasar en cualquier lugar del mundo, seas más fuerte o más débil, para los americanos, tanto para los americanos de a pie, como para, digamos, el establishment y el gobierno americano? Bueno, yo creo que más que de humildad, yo diría que de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, todos estamos en peligro, pero esto lo creo que no solo los americanos, esto lo sentimos todos cuando empezamos a ver que el terrorismo no solo era una cosa que
que pasaba muy lejos, a muchísimos miles de kilómetros de donde estamos todos, del mundo occidental. Creo que nos hemos dado cuenta con el terrorismo que nos puede pasar mañana a cualquiera de nosotros. Entonces, entender eso, yo creo, y entender eso en un contexto estadounidense donde, bueno, ellos eran, digamos, los más protegidos, ¿no? Pues claro, fue un shock. Por eso yo hablo de una ciudad un país bastante traumatizado, pero una ciudad muy traumatizada y que ha necesitado muchos, muchos años para poder superarlo. Pero es que incluso para poder pisar el mismo barrio, ese barrio donde ocurrieron todo ese distrito financiero, ha tardado muchos años en recuperarse. Ya la gente no quería vivir allí. La gente al principio ya no querían torres altas. Yo me acuerdo de haber hecho un montón de reportajes en Estados Unidos de ya nunca más la gente va a vivir en rascacielos, ya no se van a construir torres altas porque la gente tiene miedo. Bueno, eso ha ido cambiando y uno va superando. Al final el ser humano es superación constante, ¿no? Lo que parece que nunca vas a conseguir, pues al final la resiliencia es lo que va haciendo que tengamos una capacidad impresionante de superar el drama, ¿no? Pero en ese momento yo creo que era esa sensación de somos vulnerables y nos han tocado y nos han hecho daño, pero o sea, un daño muy difícil de poder expresar, ¿no? Y era todo tipo de gente, era gente muy humilde, eran muchos trabajadores, había muchos ilegales o indocumentados, mejor dicho, había gente con mucho dinero, grandes empresas, pero hubo un momento en que era muy difícil que tú te cruzaras con una persona en Nueva York que no te contara algo de que alguien de su familia, de su entorno, hubiera sido víctima de los ataques. Entonces, casi todo el mundo en Nueva York, claro, lo había padecido muy de cerca. Entonces, superar eso realmente era una ciudad entera. Así que yo creo que les costó y yo pude también ver esa evolución, porque yo me acuerdo que volví a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Luego he vuelto varias veces a hacer reportajes de cómo han ido cambiando las cosas y luego pues sabéis que estuve 7 años de corresponsal, también me tocó hacer todos los aniversarios pero incluso recientemente yo me acuerdo que vivía al lado del Madison Square Garden. ¡Oh, qué gran lugar! También Qué gran lugar. se puede ver mucho Sitio, baloncesto. muy bien. Y había una señora latina vendiendo periódicos y yo siempre pasaba delante de ella para ir a la oficina. Esto os diré que incluso durante un par de años. Y nos saludábamos porque yo me iba muy temprano a trabajar, entonces saludábamos, pim, pim, pam, pam. Y un día empezamos a hablar y ella me comentó, ya os digo que habían pasado bastantes años desde el atentado, y me comentó pues que había estado, bueno, pues que le había pillado el atentado, que había estado a punto de morir, que todavía estaba enferma, que le dolía la espalda, pero que ella no se atrevía a hablar, no podía contarlo. Y yo le ofrecí hacer una entrevista coincidía con uno de los aniversarios y ella me dijo que no, que ella nunca, que ya le había hablado con la familia, que a mí me contaba algo así por encima, pero ya que nunca no se sentía todavía capaz tantos años después. Y bueno, yo iba pasando cada día, le iba intentando convencer, venga, que lo tienes que contar, que te va a venir bien. Ella tuvo que hablar con la psicóloga le dijo que sí, que lo contara, que eso le iba a ser muy beneficioso. Y al final pues quedamos para hacer la entrevista y la señora, os diré, creo que nunca he hecho una entrevista en la que alguien llorara tanto. O sea, esa mujer cómo pudo derramar tantas lágrimas y yo pensaba, madre mía, tantos años después que todavía ella tuviera todo ese trauma dentro y no había sido capaz de sacar todo ese dolor. Y luego me dio las gracias emocionada y me dijo que, o sea, la sensación de que no, que como que había parido de pronto todo ese trauma y por eso os decía que, o sea, que ha costado mucho, ¿no? A la gente le ha costado mucho y hay muchos que no lo superan y todavía están en las cabezas de muchas familias y bueno, pues todo eso. O sea, hay una cosa, Almudena, que después, fíjate, y tienes razón en lo que dices, que ha costado, yo estuve en el 2005-2006, fíjate, ya habían pasado años y nos encontrábamos con gente que nos comentaban, pues eso, que no les cabía en la cabeza, dice, pero ¿por qué nos odian?
¿por qué nos odian?, nos decían, nos preguntaban. O sea, no les cabía en la cabeza cómo habían atentado contra ellos, cómo esa situación de invulnerabilidad que tú habías dicho se había perdido. Era como una especie de crack que les había hecho la cabeza, y ha durado mucho, porque fue, 5 o 6 años después todavía tenían esa sensación de ¿por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros para que nos odien así? Es lo que ha pasado aquí. Yo estos días también que he estado haciendo entrevistas a las víctimas, ¿no?, de los atentados del 13 de noviembre del 2015. Pues un poco aquí en París. Aquí en Francia, sí. quiero decir, en París. Y es lo mismo. Y he oído esa pregunta también, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos odian? ¿Por qué nos hacen esto? El otro día justamente uno de los acusados decía, de pronto me ha venido a la cabeza, nosotros no tenemos nada personal contra quienes atentamos, ¿no? Pero es nuestra forma de defendernos y de lanzar nuestro mensaje. Es un horror porque, mira, yo el otro día además hablaba con la madre de la única víctima española que murió en Bataclan, y qué dolor más grande tiene esta mujer, y ella decía, bueno, pues aunque haya un juicio, aunque haya una sentencia, aunque estén en la cárcel toda la vida, pues no me van a devolver a mi hijo. Y el por qué, pues ese por qué va a estar siempre ahí en las cabezas de todos, ¿no? Bueno, de la misma manera como ese por qué también se lo preguntan, pues los más de 900 personas que murieron aquí en España a manos de bandas terroristas, ¿no? Que igual nosotros aquí lo hemos vivido durante mucho más tiempo, tanto con ETA como en Terra Lliure, Grapo, etcétera, pero que igual en Estados Unidos, claro, eso les ha venido muy de nuevo, o en París, ¿no? En el caso del 15M, lo que tú recientemente has estado ahí entrevistando. Aquí en España, bueno, pues por decirlo de una manera, lo hemos ido experimentando poco a poco como un goteo intravenoso, y no ha sido tan de golpe, pero acuérdate de lo que fue, por ejemplo, Hipercore en Barcelona. Bueno, estoy pensando, ¿no?, David, en el 11M, estoy pensando en los atentados de Barcelona también. Claro. Sí que hemos pero antes de eso, o sea, aquí hemos pasado pues durante más de una década y de 2 décadas con el tema del terrorismo, o sea, no nos viene de nuevas. Sí, era un poco lo que estaba comentando Almudena en esa etapa, ¿no?, después del 11S, donde se dieron muchas versiones. Una es la versión oficial, y me gustaría preguntarte primero hasta qué punto tú te creíste esa versión oficial, tú que lo viviste de cerca, tú que entrevistaste a mucha gente, tanto institucional como personas, ¿no?, que lo sufrieron en sus propias carnes, y que sabes que a día de hoy todavía se sigue, bueno, pues especulando, ¿no?, hasta qué punto aquello que nos dijeron era correcto o no era correcto, porque me consta que tú tienes mucha más información que podemos tener nosotros. Y luego la segunda parte de la pregunta es lo que tú decías, que lo que te interesa son las historias personales, es decir, ya no solo la versión oficial que hay que dar, y además en tu caso, ¿no?, como periodista, como corresponsal, pues tienes que dar un poco la versión que se da en los rotativos, en los medios oficiales, pero tú luego has entrevistado a personas que te cuentan historias estremecedoras, es decir, que realmente esas grandes historias que no tienen cabida en un telediario son al final las que estremecen el alma, son al final las que remueven conciencias. Entonces esa es un poco la doble pregunta, es decir, ¿hasta qué punto tú te has creído a día de hoy la versión oficial que nos dieron de los atentados del 11S, y si tienes alguna historia personal de esas que realmente remueven conciencias? Yo me creo la historia oficial y no sé, o sea, yo en este momento no tengo dudas relevantes sobre que haya otra versión que tenga fundamento. Eso por un lado. En cuanto a las historias personales, afortunadamente muchas de esas historias, y casi todas las historias, han tenido cabida, porque realmente cuando yo llego allí empezamos con las historias, es que claro, todas eran historias impresionantes, porque no había una historia que no lo fuera. O sea, yo recuerdo, pues no sé, desde un matrimonio que eran ascensoristas, cada uno en una torre, ¿no? Nos contaron su experiencia, bueno, lo que vivieron y cómo se salvaron milagrosamente, cómo se encontraron días después en el hospital cuando cada uno pensaba que su pareja había muerto, ¿no? O gente que estuvo desafiando, pues no sé, al fuego, y que fue capaz con sus manos de sacar un montón de personas de... No sé, o sea, es que recuerdo muchísimas historias, pero incluso historias años posteriores, ¿no? Incluso esta mujer que os decía antes, de la vendedora de periódicos, ¿no?, cuando decía que ya vio que se le venía la torre encima, ¿no?
Y bueno, y sobre todo luego yo lo que siempre digo, ¿no? El dolor de los vivos, el dolor que es tan difícil en todas las catástrofes y desgracias. Al final dices, bueno, pues la persona ha fallecido, pero el que sufre es el que se queda con esa angustia, ese dolor, y eso no hay quien lo repare, ¿no? Y han sido muchas historias. Entonces, pues de Nueva York tengo muchos muy recientes. Bueno, tú reivindicas a Almudena, y además me parece muy bien, ese periodismo lento, ¿no? Ese slow journalism, donde, por desgracia, en los telediarios en general, ¿no? Da igual que sea la cadena pública o las cadenas privadas, pues se tiende a dar la noticia en un minuto y medio, y siempre queda pues el grueso, ¿no? Casi la parte importante queda fuera. Y además en tu podcast, en el actual, ¿no? En Plano Corto, lo que reivindicas es eso, ¿no? Esa entrevista reflexiva, esa entrevista amable, pausada, lenta. Es decir, ¿crees que hemos perdido un poco eso, ese contacto con la profundidad de la noticia, y nos quedamos un poco solo en el titular? Yo soy muy crítica con el periodismo que estamos haciendo. Todos, incluso yo misma muchas veces. No os voy a decir que me siento orgullosa de todo lo que hago cada día. No me puedo sentir orgullosa de contar una historia, que me digan que cuente una historia en 45 segundos o que cuente una historia en 1 minuto 10. No me puedo sentir orgullosa porque es casi imposible hacerlo bien, ¿no? Yo fijaos que llevo muchos años en esto, y cuando veo, por ejemplo, crónicas de hace 10, 15 años, siempre veo que las crónicas eran mucho más largas. Las crónicas van siendo cada vez más cortas en los telediarios. Yo recuerdo, pues, por ejemplo, cuando estaba en Nueva York o las... pues viendo recientemente crónicas de hace años, ostras, pues ¿cuánto duraba esta crónica? 2:10. Ostras, ahora no metes 2:10 en un telediario, vamos, ni para atrás. Y no te pases de 1:20, no te pases de 1:15, no te pases. Yo digo, pero ¿cómo podemos asimilar determinados contenidos? ¿No? Hay una especie de miedo en los editores, en los que deciden los contenidos, en los responsables de las cadenas y de los programas, ¿no? Un miedo a que la gente se aburra. Y lo que estamos consiguiendo es que la gente verdaderamente se aburra, pero se aburra porque no les damos contenidos interesantes, y sobre todo no les damos contenidos que puedan asimilar, que puedan entender y que les puedan ser enriquecedores. Yo creo que el periodismo tiene que hacer también, obviamente, un bien social, ¿no? Y el estar siempre buscando el drama, lo negativo, el drama por el drama, o sea, creo que llega un momento en que... Yo hace poco me pareció súper interesante, estuve haciendo precisamente un taller de periodismo constructivo para aprender a hacer un periodismo más constructivo, y al principio del taller a todos los periodistas que estábamos participando nos pasaron una encuesta en la que teníamos era sobre datos del mundo, ¿no? Pues número de pobres, número de porcentaje de países en los que la educación no había analfabetos, o crímenes, un poco el estado del mundo en general. Y es curioso porque en nuestra cabeza, en la cabeza de los propios periodistas, todos los datos que íbamos señalando como verdaderos eran todos muy exagerados. O sea, si el porcentaje, ahora no me acuerdo, que si el porcentaje de analfabetos era, decíamos, 40%, pues no, a lo mejor hay un 5%, ¿no? Analfabetos en el mundo, no me acuerdo, pero quiero decir que todos los periodistas, la conclusión fue, el mundo está mucho peor de lo que, o sea, está peor en la cabeza de los periodistas de lo que en realidad está, ¿no? Debe ser porque estamos tan acostumbrados a destacar el dato negativo, a la magnitud de la cifra, negativa, que realmente nos olvidamos y transmitimos también una idea de que estamos peor de lo que verdaderamente estamos. Fijaos, esta parte me parece súper interesante, todas estas reflexiones que están surgiendo solo a raíz de la experiencia de Almudena en Nueva York, que es, digamos, la primera de todas ellas. Pero es que me gustaría que sigamos avanzando en su historia, porque hay muchos más casos muy interesantes y que yo creo que van a traer también otros temas muy válidos para ser comentados. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
Y llegados a este punto del programa, saludamos al segundo invitado de esta edición de La Escóbula, que es reportero gráfico, que ha formado parte de Televisión Española durante más de 30 años, pero Almudena, primero porque le conoces más y segundo porque tú lo haces mucho mejor que yo, ¿nos puedes presentar a Ramón Pazos como merece? Pues mira, Pazos para mí es una de esas personas, bueno, maravillosas, porque he trabajado con él haciendo coberturas muy intensas, pero lo que me gusta de Ramón es que no ha perdido la pasión por contar con imágenes, ¿no? Yo de otra manera, delante de la cámara, pero eso es lo que siempre nos ha enganchado y nos ha hecho disfrutar con nuestro trabajo, y a mí me ha resultado siempre admirable de Ramón. A mí que no es fácil trabajar con gente como nosotros, también lo digo, ¿eh? Pero cuando nos encontramos la gente como nosotros, trabajamos muy bien juntos, porque es como si tuviéramos el mismo software, ¿no? O el mismo ADN. Entonces, somos osados, somos apasionados, no nos cansamos, disfrutamos con lo que hacemos y, no sé, no nos importan las horas, ni nos importa la dificultad de una cobertura, ni los días, ni a veces el estar lejos de la familia, que obviamente es duro, pero todo eso, bueno, lo aparcamos, ¿verdad, Ramón? Y tiramos para adelante. Y eso nos ha hecho, bueno, Ramón, es que yo, la verdad es que Ramón tiene una cosa más muy buena, es que tiene muy buena memoria. Qué bueno. Porque yo esta mañana, de hecho, le he llamado porque le he dicho, Ramón, es que hay un montón de cosas de las que no me acuerdo, pero es que me han contar historias, ¿sabes? Y te acuerdas cuando estuvimos durmiendo en la casa del gobernador en Kandahar y luego nos pasó tal cuestión. Es verdad. Y realmente, bueno, es que tenemos anécdotas en Afganistán, sobre todo, y en la época talibán, y ya después, ¿no? Que en la invasión de Estados Unidos, para escribir un libro. Pero Ramón más porque se acuerda de más detalles que yo. Vamos a consultar la biblioteca. Hola, Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Menuda presentación hacia aquí. ¿Has visto? Tú. Madre mía. Por las nubes. Me pongo rojo tú ahora. Y quiero apelar a esa memoria. Hay una frase que dijiste que me llamó mucho la atención en un programa de televisión española, en Memorias de la Tele, que me impactó, la verdad. Sí. En la que tú hablabas, venimos de repasar la trayectoria de Almudena, de su cobertura del 11S, del post-11S en Estados Unidos, y ya entramos en esas etapas de enviada especial junto contigo y con otros compañeros reporteros gráficos, por ejemplo, como ha mencionado ella, en Afganistán, en Irak. Y tú en este programa, en Memorias de la Tele, hablabas del momento en el que desembarcas por primera vez como profesional en una guerra. Y lo que tú cuentas es como que agachas la cabeza, subes los hombros y dices, pero esto es la guerra, o sea, no te dan un manual. ¿Cómo es ese primer momento en el que tú llegas a una situación tan loca como esa, tan imprevisible? Bueno, lo primero que piensas, que es una cosa que tú a lo mejor has estado, que veías por televisión, ¿no? Y de repente pues te ves tú ahí en medio, pues es algo pues que súper emocionante, ¿no? Al mismo tiempo que ves el caos y ves todo, para mí fue súper emocionante ese momento. A nivel profesional fue una pasada. Hombre, yo me imagino que cuando estáis haciendo todos estos reportajes que estáis haciendo para televisión, cuando estáis cubriendo las noticias en directo, hay muchas otras anécdotas, muchos avatares, cosas que os van ocurriendo que realmente, ya no solo para obtener esa noticia, sino en líneas generales para llegar donde habéis estado, todo eso no salía luego, es evidente, ¿no? Es imposible que toda esa información salga en esos reportajes, en esos 2-3 minutos de la conexión que decía Almudena en ese momento, ¿no? ¿Cuántas cosas se quedan por el camino? O sea, realmente hay todo un entramado de historias, de incidencias, de dificultades que dan para libros, bueno, dan para libros, me imagino. Bueno, yo he tenido la suerte que aparte, por ejemplo, cuando fui a la Primera Guerra, tuve la suerte de estar en un programa, no sé si lo conocéis, que se llamaba Línea 900, y este programa, pues nosotros, el primer momento que fuimos reflejamos los de los kurdos. Entonces era ya un reportaje, aparte de dar para los telediarios, reflejábamos en un reportaje de 30 minutos la vida de los kurdos allí, ¿no? Entonces era un poquito más largo, ¿no? Podíamos reflejar muchas más cosas. Uh-huh. Y dices que la experiencia es emocionante, pero ¿no se siente miedo? Yo me imagino que sí. Bueno, cuando tienes un poquito nervioso, tal, así al principio, por lo que te vas a encontrar, lo que te imaginas, no sé, es que tú también te imaginas a lo mejor
Te imaginas que ya te va a caer una bomba, que te van a pegar tiros y tampoco es así, ¿no? Porque tú normalmente cuando entras a un sitio de guerra, normalmente vas con unos convoys, ¿no? Y vas un poco organizado, ¿no? Hombre, tiene su riesgo, mucho riesgo, sobre todo en Afganistán, ahí sí que había mucho riesgo. Pero quiero decir que cuando llegas allí te empiezas a mirar por la cámara, te olvidas de todo, tú quieres, no sé, grabar todo, ¿no? Con la cámara, ves todo aquello y lo quieres guardar en tu cámara. Es como si lo quisieras guardar todo en tu cámara para traértelo y enseñárselo al mundo, ¿no? Es un poquito así, ¿no? A mí me gustaría, Pazos, que les contaras, porque realmente yo cuando te escuchaba esta mañana recordarme esas experiencias que tuvimos en Kandahar, porque nosotros vivimos la última época de los talibanes, ¿no? Y después la parte de la invasión de Estados Unidos, y los primeros días en los que también lo contábamos esta mañana, cuando realmente Estados Unidos invade Afganistán, pierden la guerra los talibanes, pero los talibanes no se van. Es lo que veíamos, sí, ¿no? Que se cortaban la barba, dejaban las armas o no las dejaban, pero seguían por la calle. O sea, realmente, cuenta cómo era el Afganistán que nosotros conocimos y que vimos en esas fechas, porque era como la Edad Media. Bueno, ¿no? Nosotros vivimos como si fuera es como la Edad Media igual, ¿no? Cuando entramos, por ejemplo, que entramos con los talibanes la primera vez, que entramos con ellos, que estuvimos en Spilbolda para ir a Kandahar, donde estuvimos como que nosotros pensábamos que estábamos secuestrados, porque estuvimos allí durante 3 días. Y si nos retuvieron y nos quitaron el pasaporte. Me quedó la duda siempre si estuvimos secuestrados, que puede ser, ¿no? ¿Alguien pagó la cuestión? No, quiero decir porque era un momento que ellos intentaron de que Kabul ya estaba conquistado, ¿no? Y quedaba el feudo en Kandahar, que era donde estaban el feudo fuerte de los talibanes. Entonces nosotros habíamos intentado entrar muchas veces, pero ellos lo que no querían que entrara ninguna mujer. O sea, una mujer estaba totalmente prohibido que entrara, ¿no? Entonces en aquel momento fueron muy amables y accedieron a que entrara Almudena y una fotógrafa americana. Y entramos allí. Sí, pero entramos allí. Gracias. Porque luego salimos por piernas. Yo me acuerdo que salimos por piernas allí. Incluso nos tuvieron castigados los talibanes, que era el Ramadán, sin poder comer. O sea, cuando los guías podían ir a buscar algo de comer. Era la noche, no te dejaban ni fumar un cigarrillo porque te pegaban con una rama y... Nos pegaban con las ramas. Sí, te acuerdas, ¿no? Entonces, claro, ellos estaban alucinando también porque Almudena, una mujer casada, estaba allí en una guerra con un hombre que no era su marido. Tenemos que decir muchas veces que Ramón, claro, no lo entendían, sí, que Ramón fuera conmigo. O sea, yo iba con un hombre que no era mi marido, ¿no? Esto era una cosa bastante... Ramón, y cuenta también cómo era que íbamos juntos, hacíamos entrevistas, pero yo cuando les preguntaba, ellos nunca me respondían a mí, porque no me podían mirar. Bueno, ¿no? en esto era una cosa que quiero reflejar mucho, que yo ya lo he dicho alguna vez que me han hecho alguna entrevista. El estar trabajando allí con Almudena, así como había medios de comunicación que eran todos hombres, trabajando con Almudena, nosotros pudimos reflejar muchas cosas y Almudena tuvo muchas humillaciones allí. Yo me acuerdo un día que estábamos haciendo una entrevista a un líder talibán y en el momento de hacer la entrevista vino uno y le puso un saco por la cabeza. Esto se vio no sé si te acuerdas sí, como era como un saco de lo vimos en el telediario. Sí. Luego la otra cosa de que tú no los podías mirar. Tú le hacías la entrevista pero tenías que mirar a otro lado. En manifestaciones que tú no querías que entraran, o sea, no te dejaban entrar. En las entradillas que hacíamos, como empezaban a tirar piedras rápido, que teníamos que hacerlo muy rápido, y luego eso sí, tenían la costumbre, pues a veces de intentar meterte mano, así de claro, ¿es verdad o no? Estaban todos, sí. Entonces, tocando el culo. son como... Estaban obsesionados. Todas estas cosas las vivías con una mujer que lo has podido reflejar muy bien y entonces Almudena es muy valiente en este sentido porque en ningún momento he visto yo que Almudena estuviera ahí asustada, jamás la he visto asustada, ¿eh? Y hemos pasado por cosas súper... Si para mí eran duras, para ella mucho más, ¿no? Entonces ella, pues yo que sé, le decías, oye, pues hacemos la entradilla delante de la manifestación, que salían como locos. Pues venga, Almudena se metía allí sin problemas, pam, 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 y hacía la entradilla y lo que hiciera falta. Esto es Almudena.
Claro, pero Almudena, ahora lo cuentas entre risas por el tiempo que ha pasado y viene muy a cuento porque la situación actual en Afganistán vuelve a ser la que es, pero ¿tú cómo lo sentías en ese momento? Yo estoy alucinando. Bueno, yo empezando ahora, yo es que he visto ahora lo que ha pasado ahora y digo, hostia, ¿para qué esta guerra? Porque no ha valido para nada, porque ahora está lo mismo, ¿no? Pero claro, en aquel momento vivíamos cosas pues que, por un lado, yo personalmente, y Almudena también lo pensaba, los americanos tiraban bombas, pero las bombas las tiraban y lo único que hacían era, venían heridos a Pakistán, de gente que no sabía ni que había pasado lo de las Torres Gemelas, no tenía ni idea de nada, ¿no? Entonces, por un lado te sentías, yo qué sé, sentías mal, ¿no? De decir, ostras, están tirando aquí bombas, si no sirve para nada esto, ¿no? Entonces la prueba es de que nosotros cuando pasó, que luego entramos con los hombres de Ulagá, eran los mismos hombres los talibanes que se habían cambiado y habían dejado de ser talibanes y se cortaron un poquito la barba y mira, y pasaron de esta manera, ¿no? Y entonces te sentías un poco impotente, ¿no? De decir, ostras, esto cuesta mucho arreglarlo, porque aparte se habla ahora mucho de Afganistán, pero hay una parte de Quetta, Pakistán, que el caso de las mujeres también está totalmente igual como puede estar en Afganistán. Y sin embargo no se habla la parte de Quetta que... En toda la zona Pashtun, en toda la zona de la frontera con Pakistán es lo mismo. La zona Pashtun, las mujeres están exactamente igual que están en Afganistán. Pero Almudena, ¿cómo lo vivías tú en aquella época? Porque claro, hoy en día es lo que me imagino que las reporteras o periodistas que vayan a estar precisamente ahora en estos instantes en Afganistán se van a encontrar algo parecido o se están encontrando de hecho algo parecido. Yo creo que en esa época, además, como tampoco teníamos redes, ¿no? O sea, no se magnificaban tanto las cosas, ¿no? Yo creo que yo lo vivía como era un reto diario, pero yo me sentía también obligada a contar desde el punto de vista de las mujeres cómo se vivía, cómo era el día a día. Nosotros, lo que decía Ramón, y es verdad que los hombres no entraban no hablaban con mujeres, los hombres periodistas, porque no tenían acceso a las mujeres. Y ahí es verdad que hicimos muchas historias. ¿Te acuerdas? Esta mañana también lo comentábamos cuando empezamos a ver que las niñas volvían a las escuelas en Afganistán, pero que hicimos un reportaje en una escuela donde no había ni siquiera asientos todavía para ellas y se sentaban las niñas en el suelo, ¿no? Eso era en Kabul ya. O cómo nos contaban las mujeres que ellas preferían no quitarse el burka, porque por lo menos se sentían protegidas con el burka. Yo me acuerdo también, me parece que eso no fue contigo, pero lo hicimos con Márquez, con otro cámara, que hicimos un reportaje, pusimos una rejilla de burka delante de la cámara, intentamos hacer una historia de cómo era el movimiento de una mujer con burka, la cantidad de accidentes que tenían porque el campo de visión era muy reducido, y cómo se tenían que mover cada día con esa rejilla, pero que paradójicamente para ellas incluso era una liberación porque al menos podían salir de casa. Me contabas también esta mañana, Ramón, que había un día que podían salir al mercado, ¿no? Y de esto no me acordaba. Y ese era el día que tú no pudiste rodar, ¿no? Esto era en Quetta. Esto era en Quetta, en Pakistán. Y por eso te digo que se habla mucho de Afganistán, de todo el problema que hay, pero hay una parte de Pakistán la parte de Quetta, que está igual, que es un feudo talibán también. Y es que yo... Perdona. Simplemente comentar un detalle, por lo que ya habéis comentado varias veces, y es que es verdad. Es decir, en tanto, la guerra, uno de los problemas que tenía el intento de control occidental sobre Afganistán, es que la masa pastún que domina la población pakistaní, que tiene decenas de millones de correligionarios y de hermanos al otro lado, suministra una y otra vez gente de una manera constante, con lo cual, tanto para la antigua Unión Soviética como para el bloque occidental ahora, como para esto una guerra donde el santuario o el enemigo te está facilitando miles y miles de combatientes una y otra vez, igual de fanatizados en una frontera gigantesca que por más que controles se te cuelan por todos lados porque son exactamente iguales y no existen en nada. Es un problema insoluble, no tiene solución. Lo creo sinceramente. Ramón, ¿te acuerdas cuando cayeron los talibanes a los pocos días que volvimos a Kandahar? Lo que vimos, nos metimos era la sensación que os decíamos antes, que era como estar en la Edad Media. No había luz eléctrica, estaba todo oscuro, veíamos unas velas. Llegamos de noche. Llegamos de noche, sí. No teníamos dónde dormir, no había nada, era todo solo de barro, no sé, era como, y nos metimos en
pensión de mala muerte. No, ¿no? bueno, antes no. El primer día estuvimos estuvimos en casa del gobernador. Sí, que ahí ¿no? pasó la anécdota de que hacían una reunión, venían todos los guerrilleros, todos los hombres que estaban reclutando, hicieron una reunión con el gobernador. Yo me acuerdo, no sé si tú también de eso, no sé si está bien decirlo y tal, el olor a tigre que había allí dentro. Era una pasada, ¿eh? Era una pasada. Sí, y dormíamos todos allí, ¿no? Allí metidos, entonces dormíamos ahí. Que sí, me acuerdo que entramos para adentro, que a mí me asustaba y todo, porque vi que a Almudena la llevaban la cogían, se la llevaban hacia allá, me asustó un poco. No, me asustó por Almudena, ¿no? Digo, ostras, porque es una cosa que es de película, eso era una cosa que dices, ostras, esto lo estoy viendo. Era como la época de Jesucristo, vamos, una cosa acojonante. Entonces, nosotros estuvimos allí aquella noche y dormimos con el gobernador. Bueno, con el gobernador no, dormimos en un saco de dormir cada uno y nos dejó un sitio allí el gobernador para dormir. Pero al día siguiente, por la mañana, nada más estar allí, muy temprano, vemos llegar unos coches del ejército americano. Y yo cogí la cámara y me puse a grabar. Salió el gobernador y nos expulsó, nos echó de allí. Entonces sí que nos fuimos a donde dice Almudena, una pensión, si se podía llamar pensión, un gallinero aquello, parecía un gallinero. Piensa que en las litrinas no había ni agua, ¿eh? O sea, imagínate lo que era allí. Y ahí hay un montón de gente, era una pasada, ¿eh? Entonces, y ahí cuenta lo que vimos con los niños. Bueno, allí vimos lo siguiente, que ellos, por ejemplo, claro, como están tan marcados en la vida sexual de que las mujeres no pueden tocar mujeres, no pueden tocar nada, claro, él sale por algún sitio. Entonces, ¿qué hacían? A los niños de 14, 13, de eso los visten de mujer y bailan para ellos, ¿no? Y los tienen allí bailando, y eso lo vimos nosotros con nuestros ojos. O sea que es una pasada. Esto era lo recordábamos también esta mañana, es una tradición pastún y lo llaman como algo así como el baile de los chicos sin barba, no sé muy bien cuál es la traducción, pero entonces visten a los niños antes de ser mayores de edad, se visten de chicas, incluso se ponen como pechos, pues no sé, con relleno, se pintan los labios, se maquillan, se ponen pelucas y se ponen a bailar ahí. Nosotros, claro, o sea, todo lo que nos pasaba esos días era bastante surrealista, pero aquí a mí aquello me trastornó realmente, porque bueno, de pronto llegamos ahí a esa pensión, como dice Ramón, que era como un sitio turbio, no había otro sitio donde dormir, ¿verdad? No había hoteles ni nada, y de pronto nos encontramos allí en medio de un montón de estos tipos que son como eso, los señores de la guerra, ¿no? Este tipos así como muy, todos vestidos con sus túnicas y tal, y con esos niños bailando y haciendo esas cosas, vivíamos cosas realmente que eran como muy... Y con sus armas, todo el mundo iba armado. Todo el mundo con sus armas. Sí, todos eso con sus armas allí delante. Bueno, pues hay un sentimiento, Ramón, que me llama la atención de las historias que cuentas, y lo has dicho varias veces sobre Almudena, que es la preocupación, ¿no? Y entiendo que de Almudena también hacia ti. ¿Hasta qué punto en esas situaciones que describís es importante el compañerismo? Estoy ya preguntando por vosotros mismos, claro. Para mí es total. O sea, es que tiene que ser, incluso allí se han vivido cosas de medios de comunicación que cuando no han tenido el compañerismo ha explotado todo, ¿me entiendes? Porque es imposible. Tú allí no... Es que la presión es muy alta, ¿no? No te obligan a nada, porque tu medio no te obliga a nada, a hacer nada. Tú haces lo que tengas que hacer, pero tienes una presión alta pues yo qué sé, de conseguir cosas, no es fácil, te pones mucho en manos de los guías. Luego también si piensas que los compañeros han ido a un sitio y tú no has estado atento, a lo mejor tu guía no ha estado atento, tú tampoco has estado atento. Son muchas cosas. Entonces el compañerismo, para mí, lo que es en este sentido, como éramos Almudena y yo, era súper importante. Entre los equipos que tenían este compañerismo y ir los dos a una, ¿sabes? Claro, porque si uno va a una y otro va a otra, fatal. O sea, hay que hacer un equipo muy fuerte y psicológicamente ser fuertes. De hecho, en el primer plano corto que hiciste, Almudena, tú hablabas con otro compañero reportero gráfico, con Manolo Ovalle, y cuéntanos, por favor, que lo desarrolláis ahí, el momento en el que Manolo Ovalle, tú lo dices así, te salva la vida. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió esto? Como muestra de ese ejercicio de compañerismo.
Sí, bueno, pues Manolo Valle también ha sido otro cámara que a mí me ha marcado mucho, también uña y carne. Y bueno, pues me ha pasado un poco como Ramón. Yo la verdad es que creo que he tenido como 4 o 5 compañeros de viaje profesional que han sido para mí importantísimos. Y bueno, Manolo ha sido uno de ellos y a Ramón al que adoro, porque además de ser lo que estáis viendo, bueno, es un tipo bravo, trabajando, maravilloso, profesional, pero es un corazón, o sea, es que es todo corazón, es que es tan bueno que es que me lo comería a besos. Y bueno, pues Manolo Valle en una de estas, porque yo cuando fui con él cubrí la guerra de Irak, que era ya un reportero muy, muy, muy experimentado. Y bueno, lo que nos pasó es que habíamos quedado con para salir en un convoy al día siguiente, porque nosotros en Irak lo que hacíamos nos tocó estar cubriendo, digamos, el lado de los kurdos, ¿no? En la guerra contra Saddam Hussein. Y allí lo que había era realmente, como yo digo siempre, tú preguntabas antes a Ramón cómo era la guerra. Depende, la guerra no es igual en todas partes, pero justo en el Kurdistán iraquí había una guerra que era un frente de batalla como hemos visto en las películas. O sea, tú ibas allí y estaban los kurdos en las trincheras y estaban en el otro lado los soldados de Saddam Hussein. Entonces nosotros, como íbamos con los kurdos, pues estábamos con ellos, con los Peshmerga, que eran como un poco el ejército de Gila, realmente. Y entonces estábamos ahí, nos metíamos en las trincheras y entonces rodábamos los tiros y tal, no sé qué, les hacíamos preguntas, bueno, y así pasaba un día y otro haciendo eso, o sea, íbamos a la trinchera a rodar. Y entonces nos iban dando información de cómo iba avanzando la guerra y cómo ellos iban avanzando posiciones, ¿no? Iban conquistando terreno al ejército iraquí. Y en una de estas, pues nos dice uno de los responsables militares, pues al día siguiente va a salir un convoy con periodistas y con personal militar de los kurdos, van a ir a ver esa nueva posición que han conquistado y que nos invitan a ir con ellos en el convoy. Era muy temprano, Manolo Valle, pues al día siguiente me dice, no, nosotros no podemos ir tan temprano porque tenemos que terminar de montar y no sé qué, bueno, y yo me enfado con él, pero ¿cómo no nos vamos a ir? Que esto es una oportunidad, que va a ser mucho de la historia, que sí, que no. Bueno, también uno tiene esos momentos de discusión con el equipo, lógicamente. Y al final decidimos que no, yo decidí que hacía caso a Ovalle y decidimos no salir con el convoy. Ese convoy lo bombardearon, fue un bombardeo de fuego amigo y cuando nos avisaron, estábamos en el hotel terminando unas cosas, nos avisaron que había habido un bombardeo y salimos corriendo, salimos en un coche y cuando llegamos allí pues vimos el horror, o sea, el convoy lo habían bombardeado, había muchos fallecidos, restos humanos, algún compañero que también había muerto, algún compañero periodista. Y claro, en ese momento la conmoción de lo que estábamos viendo, pero también de lo que es que podíamos estar aquí, ¿no? Una sensación de... Realmente, al final, ¿verdad, Ramón? Vives muchos episodios que estás en una frecuencia que no es la frecuencia en la que vives normalmente y no te das cuenta, ¿no? Pero esa intensidad va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y llega un momento en que, no te voy a decir que te acostumbras, ¿no? Pero lo que decía antes, Ramón, de ese nivel de estrés tan alto. Y claro, luego cuando vuelves a casa, a veces no eras consciente de lo que has vivido. Yo todavía cuando cuento estas cosas, me impresiona contarlas, pero digo, ostras, y lo he vivido, o sea, estaba yo ahí, ¿no? Entonces es como, no sé, es todo un poco, es difícil, pero al final cuando estás en esa órbita y estás en ese mundo y estás viviendo eso, es increíble lo que puedes llegar a ser capaz de soportar, creo yo, ¿no? Una pregunta a Almudena, y bueno, a los dos en realidad. Cuando se viven esas experiencias tan intensas, tan fuertes, y volvéis pues a casa, por decirlo de una manera, ¿no? Volvéis a la tranquilidad, lleváis un tipo de vida, la adrenalina está a tope. ¿Se convierte eso en una especie de droga? Es decir, en el momento en el que volvéis aquí, ¿es como sentís la necesidad de volver a estar o sentís ese vacío de esa adrenalina y de todo lo que estáis viviendo? Yo pienso que sí. O sea, cuando estás de corresponsal de guerra, es algo que luego es como si todo te parece poco. No sé,
te queda ahí como una cosa, no sé, yo sinceramente para mí es como, yo lo comparo así, como soy tan futbolero y tal, lo comparo que para mí lo de la guerra, que son malas y tal, pero nosotros estamos ahí para informar y tal, es la Champions. Es para los reporteros, para mí. O sea, para mí es lo más fuerte que he hecho en mi vida. O sea, he hecho cantidad de cosas, muchísimas. He estado con el narcotráfico, he estado con cosas de pateras, he hecho cantidad de reportajes también acojonantes, pero lo que he vivido, estuve en Sarajevo, estuve en Irak, pero lo que he vivido en Afganistán no lo he vivido en ningún sitio, porque era una cosa totalmente diferente y, no sé, lo estáis viendo actualmente, ¿no? Todo lo que se está viendo. Pues eso era lo que nosotros estábamos viviendo, pero desde adentro. Nosotros hemos entrado con los talibanes, hemos entrado con los hombres de Ulagá. O sea, hemos estado en el nombramiento de Karzai, hemos estado en lo que es toda la movida y estás viendo ahora, pues yo cuando estaba aquí, sinceramente, tenía como una cosa de que me había pasado y aparte yo tuve un problema personal y ya no pude cubrir más porque fui a Irak, me tuve que venir. Y sinceramente es como si me hubiera tirado de un tren en marcha en aquel momento que yo abandoné como corresponsal de guerra. Para mí, ¿eh? Pues la verdad es que es impresionante escucharos y creo que estaríamos muchísimo rato más con estas historias. Da para muchas escóbulas, para muchos libros, como decía antes Almudena, y es espectacular. Ramón Pazos, gracias por dedicarnos este ratito en la escóbula, que me ha sabido a muy poco. Creo que hay otro programa contigo pronto, así que guarda el contacto que hablaremos. Vale, pues venga. Un abrazo, gracias. Oye, un abrazo grande y gracias por encantado de conoceros. Muchos besos. Venga, que te veo en los telediarios, Almo, a tope. Una cosa, escobuleros, os quiero contar que la grabación de este programa, luego lo dice Almudena al final, duró 3 horas. 3 horazas de conversación. Y hay parte que, para que no se quede fuera del programa, la vamos a publicar dentro de la Extróbula. Ya sabéis que es el sistema por el cual os damos más escóbula semana tras semana. Almudena nos habló de su experiencia como corresponsal en China, de cómo es ser periodista allí, en ese país, en ese régimen, de sus visitas a Corea del Norte, incluso de su trabajo cubriendo la erupción de un volcán, el Merapi, un asunto que tristemente está de actualidad hoy en día. Así que si quieres escuchar más charla con Almudena, puedes ir a iVox.com y darte de alta en el sistema de los audios de pago de la escóbula, de la Extróbula, a partir de 1,49 € al mes. Muy pronto también en Apple Podcast. De momento en iVox.com por 1,49 € al mes. Seguimos. Llegados a este punto del programa, del viaje vital de Almudena Ariza, se incorpora, que ya lo hemos dicho al principio del programa, Guillermo Díaz. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy encantado porque se ha reconocido de entrada el trabajo de los cámaras. Almudena ha hecho muy bien porque cuando vemos un documental de tiburones, siempre vemos al buceador ahí esquivando los tiburones, todo el mundo, mira el tío qué valiente, tal, pero ahí hay alguien grabando. Almudena, hablábamos con Ramón del compañerismo y has mencionado antes a un nombre, Jesús Hermida, que yo creo que puede ser una posible respuesta para la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué referentes has tenido tú en tu carrera? Bien compañeros de trabajo o bien otros periodistas o figuras que te hayan inspirado para hacer lo que haces hoy. Pues a mí me gustaba mucho Carmen Sarmiento. Y sí. Pero realmente como yo no quería, o sea, en mi cabeza no estaba ser periodista, en mi cabeza estaba ser Paco de Lucía. Entonces, o sea, mi referente era Paco de Lucía, realmente. Yo quería ser guitarrista, entonces no estaba... Vaya. Pero es verdad que sí que recuerdo de niña, pues yo veía los reportajes de Carmen Sarmiento y decía, jolín, qué guay, ¿no? Se mete ahí y hace esas cosas. Y además con esa... Si veis un poco los reporteros como Miguel de la Cuadra o ¿no? de esa generación, eran todos muy, yo creo que menos formales de lo que muchas veces somos ahora en la tele, ¿no? Era gente que eran maravillosos comunicadores, ¿no? Que es una cosa que también para mí tiene mucho valor. Y luego ya una vez que estuve en la radio, que también trabajé, por ejemplo, con el gran Iñaki Gabilondo, que eran palabras mayores también, era un tipo al que yo miraba así y de hecho le escuchaba, y cuando llegué a la serie de pronto le vi que estaba por ahí, Iñaki Gabilondo, y luego resulta que, bueno, pues al final trabajábamos juntos, ¿no?
pero no puedo decir aquello de no, es que yo de niña ya te digo que yo, si tú me preguntas con 11 años o con 13 años qué quieres ser de mayor, te habría dicho Paco Lucía. Qué bueno. Yo no sé si Paco de Lucía puede estar en la lista que nos ha traído Guillermo Díaz hoy a la escóbula, porque estoy pensando que quizá haya escobuleros, no sé si jovencitos que el día de mañana quieran ser periodistas, quieran dedicarse a esto, quieran ser, ¿por qué no?, Almudena Ariza, que también puede ser un referente, o escobuleros ya quizá más creciditos a los que les interese profundizar en los temas de los que hoy hemos hablado. Y Guillermo nos trae pues un listado de títulos que serían recomendables para seguir navegando en estas aguas, ¿no? Bueno, lo que he traído son los reportajes periodísticos que yo he leído, o autores que yo he leído. No son todos periodistas en sentido estricto. De hecho, el periodismo es lo que es la carrera es relativamente moderno con respecto a la labor del periodista, ¿no? Pero he escogido los libros que a mí me han impactado mucho o que para mí han sido fundamentales en el periodista frustrado que he sido siempre. Que yo creo que, aparte, esto lo saben, quienes me conocéis lo sabéis bien, yo me hubiese encantado ser periodista y no lo soy, pues ya está, ya me reencarnaré y la liaré. Pero, mientras tanto, si os quiero comentar, y si queréis hacer algún comentario sobre estos, pues yo diría, el primero, este es muy conocido, es el mejor reportaje periodístico a juicio de muchos, es el Hiroshima de Hersey. Yo creo que es un libro que es recomendable pues para todo el mundo, para todos nuestros oyentes. Es un librito además corto, se lee muy bien, es duro y es un poco, y Almudena, esto tú también lo compartirás, que la noticia empieza, o lo noticiable empieza cuando se van los soldados, cuando se va el último carro de combate o cuando queda el sonido ya, cuando se hace el silencio después de la bomba, en el caso de este Hiroshima de Hersey, ¿no? Que eso lo decía Kapuscinski también. La noticia empieza cuando se va el último carro de combate. Eso lo leí yo en Ébano, me parece. Pues este libro me parece buenísimo, ¿no? Con ese mismo título. Luego los ensayos de Orwell, que están todos recopilados en un tomo, que es impresionante porque, bueno, la dimensión del personaje es alucinante y te cuenta desde la cola en una beneficencia para dormir, donde se despiojaba y les daban de comer, pues porque Orwell mendigó, fue mendigo, pero claro, escribía muy bien y cuenta esa experiencia, hasta el homenaje a Cataluña en su visita, por llamarlo así, a la Guerra Civil Española. Pues me parece fundamental también porque también se entiende el desastre que era España en aquel momento y bueno, lo que estábamos viviendo, y desde la perspectiva de Orwell es espectacular. Ahora empiezo ya con españoles. A mí un tipo no hizo el reportaje periodístico, los dos anteriores sí eran reportajes escritos. En este caso, pues es Julio Camba. A mí Julio Camba, que fue un periodista que viajó muchísimo en los años 20, 30 y 40, me gusta mucho porque desde la perspectiva de un español de aquella época vemos otros sitios. O sea, es impresionante cómo ve a los alemanes o cómo ve a los ingleses. No les gustaría a los alemanes y a los ingleses leer lo que decía Camba de ellos, pero a nosotros... A los alemanes no lo sé. Los alemanes que lo comían Eso tiene salchicha. gracia, tío. Cuando va al hostal a aprender inglés, ¿te acuerdas? Bueno, un día para comentarlo entre copas. Sí, dice, genial. Dice que un camarero... Que va progresando. Un camarero parecía, cuando llegaba a tu mesa, parecía que te estaba invadiendo también al saludarte. Ya se acerca a camarero, me dan ganas de rendirme, decía Camba, ¿no? Entonces, porque tiene un sentido del humor brutal. Y bueno, hay una definición que hace Camba de Nueva York que es alucinante, que es que dice que Nueva York no es una ciudad, es un sistema. Dice, por no ponen nombres a las calles, son números. Es acojonante. Entonces, esa visión de un tío tan brillante como Camba, pues yo creo que de Camba, de hecho no he apuntado un libro, coged lo que queráis, de viajeros, hay recopilaciones, pues La rana viajera, Aventuras de una peseta, pero luego ya se han recopilado en Londres, Berlín, La casa de Lúculo, era un gourmet espectacular. Y él ya habla Carlos, Camba ya habla de las razas de vacas que ahora se han puesto de moda, la Hereford. No, ahora están con los perros, ten cuidado. El Angus, todas estas cosas. El Angus, hombre. Claro, es que Camba ya lo hablaba en los años 20. Limusina, o sea, charolesa. Todo esto, la charolesa. Ni Waigu, ni Kobe. Bueno, después otro español, Augusto Asía, que tiene un
cuando martillo, y te cuenta él como corresponsal en Londres, que está sufriendo los bombardeos pues, de la batalla de Inglaterra, de la Segunda Guerra Mundial, y te cuenta esto que hemos visto muchas veces en las películas de los niños que los mandan los padres con los abuelos al campo para que no les caiga una bomba, pues esto contado con la dimensión no de este aspecto campestre de la vaquita en el campito verde del niño con el abuelo tocando la flauta, la dimensión social que tenía esto de verdad, ¿no? Y la percepción también de la calle. Muchas veces nosotros hemos visto mucho pues, la perspectiva de Churchill o del ejército inglés o tal, pero yo creo que había poco reportaje español, o desde el punto de vista de un español, que me parece muy interesante, sobre cómo lo vivía la sociedad londinense. Luego de Kapuscinski, pues no sabía cuál escoger y he escogido el Shah porque me hacía mucha gracia que contaba, que esto también es la leche de Kapuscinski, que es el periodista que se fija, que mira donde no está mirando todo el mundo. Decía que estaba haciendo una comparecencia el Shah y de pronto el Shah tenía perritos, le gustaban mucho los perritos, y un perrito hace pipí y hay un tío solo que se dedica a limpiar el pipí del perrito. O sea, de los 10.000 criados que había, aparece un tío y seca el pipí y se va. Y a esperar a que se haga otro pipí. Guillermo, a ti que te gusta el cómic, a ti que te encanta el cómic, hay una serie, es una película de dibujos, o sea, dibujos animados, que es Un día más con vida, que es la historia de Kapuscinski en Angola, que es una pasada de película. Lo he visto muy premiada además, ¿eh? Luego, esto vas a flipar, Carlos, creo yo, de Pedro Antonio Alarcón, Diario de un testigo de la guerra de África. Pues claro. Este diario de la guerra es una pieza, bueno, no hace falta que digamos cómo escribía Pedro Antonio Alarcón, pues una pieza escrita en 1859, que es la primera guerra de Marruecos, o sea, pues lo imagináis por la época de Pedro Antonio Alarcón, y yo creo que es de las mejores, o sea, está a la altura de Tempestades de acero, de Jürgen, a mi juicio. ¿Sabes qué le pasa a ese libro actualmente? Y una cosa que quería comentar, se lo ha comentado antes a Almudena de la televisión. Lo que le pasa a ese libro es que yo creo que hay gente ahora en España que no lo entendería al leerlo. Porque escribe tan bien, que decir que como la gente utiliza 20 palabras, que utiliza más de 100. No, en serio, el libro es una pasada. Y me ha recordado una cosa muy importante, porque no dejas un corresponsal de guerra, al fin y al cabo. Y es que cuando comentaba antes Almudena lo de, es verdad, es decir, yo no veo la tele, o sea, lo reconozco, un fallo como otro cualquiera. Pero de vez en cuando hay cosas, y entonces, no sé, a lo mejor me estoy equivocando mucho. Pero yo creo que hay documentales del estilo de lo que hacéis vosotros, que cuando decías, ahora se dedica muy poco tiempo y en general se va cortando el espacio. Creo que hay profesionales de tu estilo que hacen cosas fabulosas, buenísimas. El problema que creo es que nadie lo ve. O sea, o que lo ve muy poca gente, que no sé, que ven otra busurilla, pero que las cosas se siguen haciendo muy bien. Yo no estoy tan convencido que no haya curiosamente calidad. O sea, que lo que hacéis vosotros tenía más presencia, o sea, se veía más hace 20, 30 años. Ahora se ve menos, pero sigue habiendo gente que hace cosas estupendas. No, si yo no he dicho que no hay algunos periodistas claro, no, ya lo sé decir, maravillosos y magníficos, pero lo que yo me refería antes es que la apuesta de los medios, sobre todo los medios convencionales. La apuesta de los medios convencionales es la que para mí no tiene mucho sentido. Eso es cierto. Pero los profesionales, sí, los profesionales estamos frustrados precisamente porque tenemos muchas ganas de contar y contar mejor. O sea, no es por ausencia de profesionales, todo lo contrario, es quizá por falta de oportunidades, ¿no? O sea que, y afortunadamente ahora hay muchísimas herramientas yo siempre digo, nunca hemos tenido tantas herramientas para contar historias, ¿no? Tú cuando decías, Guillermo, que eres un periodista frustrado, pues tú puedes, o sea, ¿por qué no? Cuenta tus historias, tienes posibilidades de hacer un blog, de hacer un podcast, de hacer un documental y publicarlo en tus redes. O sea, ahora mismo, otra cosa es que vivas de ello, ¿no? Pero hacer periodismo ahora mismo está al alcance de cualquiera, ¿no? Sí, está. Y de todas formas, tienes toda la razón, Almudena, es una cuestión de apuesta de formato, pero se está agotando el modelo, ¿eh? Se está agotando, los grandes buques del modelo actual no tiran como tiraban, y yo creo que se va a pegar una repensada a todo. Por cierto, os invito, lo estaba diciendo Carlos hace un momento, mirad el archivo de Radio y Televisión Española, ¿eh? Están digitalizando todo, están sacando todo, y eso es... O sea, es que te puedes dar de baja de todo. Yo estoy enganchado. El archivo de Radio y Televisión Española. El otro día lo hablamos hasta David y yo, pero es de teatro hasta cine, todo lo que quieras, cualquier cosa. De trabajo tengo que estar muy atento a lo que pasa en esa casa, y os digo
que es maravilloso lo que están haciendo. O sea, hacedlo. Es muy bueno y aparte... Remata la lista, y es de todos. Termino, sí, perdona. Ya sabía yo. Bueno, luego he cogido... Esto no es un reportaje periodístico, pero es un viaje a la mente humana brutal de una señora que viaja y me parece una de las mentes más brillantes del siglo XX. Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. Yo creo que es... seguimiento del juicio. Esto hay que leerlo. Luego, de Chávez Nogales, que está muy de moda y han recuperado toda su obra completa y tal. Pero, ¿sabéis que entrevistó a Goebbels? Chávez Nogales. No, pero es que yo sospecho todo el que haya leído a Chávez Pero Nogales. entrevistó a Goebbels. Que te creo. ¿Y sabéis lo que...? No solo sobrevivió, sino que le llamó ridículo e impresentable. Con un par, sí señor. Y se encontró que Chávez Nogales estaba en las listas a ser depurado de la Gestapo. Claro, porque Goebbels no era un tío muy seguro de sí mismo, se tomaba muy a pecho las cosas. Mirad una foto, entenderéis por qué. Bueno, entonces... le preguntó, dígame su nombre, es que voy a como tomar si se lo nota. hubiera dicho al gran camarada líder supremo, ¿no? Mucho peor, mucho peor, porque el líder líder supremo no sale de sus fronteras, ¿eh? El otro claro, por si acaso, puede llegar a la puerta de tu casa, ¿eh? El otro tenía unas fronteras más extensas, Entonces, que es diferente. Chávez Nogales es un tipo a leer siempre, es un periodista brutal. Son muy famosos sus relatos de A Sangre y Fuego, pero a mí me parece mucho más interesante, no, en otro nivel. Él estuvo en la Rusia comunista y volvió totalmente decepcionado, estuvo en la Alemania nazi, volvió horrorizado y vino advirtiendo antes de que se convirtieran en las máquinas de matar que se convirtieron. Habló del germen, en ambos casos, y advirtió de lo que venía, un tío con una visión impresionante. Y luego me gusta mucho de Chávez Nogales, La agonía de Francia. Ese librito, que es otro libro pequeñito, es maravilloso y por cierto se descubren cosas muy curiosas, como quién ayudó a los nazis a tomar París. Pero no, que lo lean, yo no lo voy a contar aquí. Y termino, me quedan dos. Josep Pla, Un fin de semana en Nueva York. Pla, como Almudena, estuvo en Nueva York cuando, claro, Nueva York era una cosa de las novelas. Y a Pla lo mandan allí, y también la visión de un tío del Ampurdán, montañés, con una sensibilidad exquisita. A mí Pla me vuelve loco. O sea, yo aprendería catalán solo por leerle en su lengua, ¿no? En la lengua materna suya, pero es brutal. El libro es impresionante, a la altura del Cuaderno Gris, que es el más famoso de él. También muy interesante El advenimiento de la República, cómo él ve aquí, corresponsal de La Vanguardia, la República Española, que dice que cuando cambian la bandera, cuento anécdota, cambian la bandera en la Puerta del Sol y dice que todo el mundo mirando y nadie sabía lo que había pasado. O sea, que nosotros nos imaginamos que aquí todo el mundo se enteraba de las cosas a la vez y decía, ¡jo, qué tertulia me espera en mi pensión esta noche con todos mis compañeros intelectuales hablando de si república o monarquía! Entonces llegó, se sentó en la pensión y estaban discutiendo de si la fabada llevaba chorizo o morcilla. O sea, ha hecho polvo. Entonces, esas son cosas que y esto quien ha tenido el trabajo que ha tenido Almudena sabe que los grandes episodios normalmente la circunstancia no es inmediata. Luego volvías al hotel o volvías a donde fuera y te encuentras lo más banal o el problema más tranquilo. Cuando crees que vas a encontrar una cosa es completamente distinta. Y termino con uno que no es de un periodista tampoco, es un intelectual al que yo he seguido y valoro mucho, que es Michael Ignatieff. Ignatieff tiene un libro que se llama Sangre y Pertenencia, que es un viaje que hace a 6 países para investigar el nuevo nacionalismo, ¿no? Yo creo que Sangre y Pertenencia es una obra también muy importante para leer en día de hoy. Yo creo que con esto he hecho una glosa. Todos estos libros son maravillosos. Concretamente el de Pedro Antonio Alarcón está libre de derechos, o sea, se puede acoger en una de las bibliotecas libres de derechos que hay. Y yo creo que es una maravilla y os habéis dado cuenta también que es un género que me encanta. Ahí lo tiene Carlos, uno de los libros de Pedro Antonio Alarcón. Añadiría 2, fíjate, Guillermo. Dale más trabajo Blasco a Manuel Ibáñez, Berrocal, venga. No, muy rápido. Blasco Ibáñez, cuando fue corresponsal tanto en la Revolución Mexicana como en la Primera Guerra Mundial, tiene unos
artículos fabulosos de corresponsal de guerra Pues de no la los época, he leído, tío, diferente. porque me lo Buah, apunto. los de la primera reunión, O sea, pero los de la Carlos, Revolución Mexicana, bueno, ahora sea muy no hay vez incorrecto. que no hable contigo que políticamente. no palme pasta en libros, tío. Es impresionante. Joder, lo siento, tío. Pero fíjate que Blasco Ibáñez, que era republicano y que era un tío muy progresista en su época, ahora mismo lo lees sus artículos de la Revolución Mexicana y te quedas como pasmado. Eso te pasa con Azaña, ¿eh? Claro. Las Azaña te pasa igual. Sí, por supuesto. Y creo que es uno de los casos olvidados más curiosos. Y luego hay otra persona que curiosamente es muy interesante. En otras cosas a mí me gusta menos, que es Hemingway. Bueno, Hemingway, estuve a punto de meterlo. Es que está muy bien, la parte de la Primera Guerra Mundial. Estuve a punto de meterlo, pero como lo más interesante de Hemingway es de reportero aquí, Sí. ahí me gusta Exacto, mucho pero- el que es Claro. Toros, Cuba y mi mujer o algo así, se titulaba. Y para acabar, Es divertidísimo. uno que es increíble, que es... me acabo de decir el nombre. Joder, me acabo de quedar en ¿Será blanco. posible esto? ¿Será posible? Por favor. Esta es la demostración de que El del- efectivamente Carlos Canales no lee cuando cuenta Dios. cosas. Hemingway No es un en San robot, Fermín. el de Alaska, por No. favor. Que es un Bueno, corresponsal. voy a hacer una increíble. cosa, Carlos. Me he quedado en blanco. Mientras te acuerdas, Esto se corta. hasta que te acuerdes. No se corta, porque voy a decir que toda la lista de obras recomendadas, esto es un saludo también a Manuel Berrocal, el propio Manuel lo escucha luego y lo recopila todo, escobuleros, para que lo sepáis, en laescobula.com. Entráis en la entrada de cada uno de los programas y ahí tenéis el listado. Y hablando de contenidos extra, Marcos, apúntanos, por favor, la historia que vas a dejar también en facebook.com/la escóbula de la brújula para que los oyentes puedan visitarla. Era Jack London. Sí. Bueno, a ver, Jack London. Jack London, vale. Nada, estábamos hablando Colmillo blanco. que ha comentado, bueno, pues Almudena Ariza con su trabajo con Ramón Pazos, y es precisamente ese maridaje que hay entre lo que es lo literal, el contar una noticia, el cubrir una serie de episodios con la imagen, es decir, el fotoperiodismo, ¿no? Y más el fotoperiodismo de guerra, de ir a los sitios a cubrir y por darle un poquito de, entre comillas, un lado artístico al programa. En otra ocasión hablé de Dorothy Lane, que cubrió la zona de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, con la gente más desfavorecida, y sacó unas fotos que fueron dignas de premios. En esta ocasión traigo aquí a Lee Miller, que fue además un caso curiosísimo de la transmutación de ser modelo a convertirse en fotógrafa. Es decir, y fotógrafa de fotoperiodismo de guerra y metida en el frente allí con los bombazos y contándolo todo mediante imágenes. ¿Y cómo sucedió esto? Pues del mismo modo que, por ejemplo, hay actores que llega un momento que quieren dirigir películas, como le ha pasado a Clint Eastwood o a Robert Redford, pues ella desde muy pequeña tenía la afición por ser fotógrafa. Y veréis cómo empezó la historia. Es decir, hay imágenes que se hacen inmortales, y aquí en la escóbula he traído varias de estas que han traído hasta premios Pulitzer, y os traigo a colación. ¿Y esto dónde lo vemos? En Facebook. En facebook.com/la escóbula de la brújula. Me encanta esto. Bueno, pues fijaos que esto fue en los años 40, 45. Son imágenes que hoy podríamos llamar virales, que se hacen inmortales y se hacen tremendamente populares, y estamos hablando de el mismo día que Adolf Hitler decide quitarse la vida, el 30 de abril de 1945, Lee Miller, esta fotógrafa, se hace una fotografía con ayuda de su colega David Sherman, dentro de la bañera del piso del Führer en Múnich. Y esta fotografía se hace icónica y se difunde por doquier, y es el campanazo que hace que todo el mundo conozca a Lee Miller. ¿Y cómo es esta foto? Bueno, se trata sencillamente de ella desnuda, metida dentro de la bañera de este piso de propiedad de Adolf Hitler. Y veréis, en la parte justo a los pies de la bañera aparecen unas botas militares todas llenas de fango, justo el mismo día que acababa Lee Miller de haber visitado los campos de Dachau y de otros, de haber visto el horror más alucinante y de haberlo fotografiado. Hay en la repisa, justo al lado de la bañera, una foto de Adolf Hitler con su traje militar, con las manos puestas en las caderas. Y fijaos,
Este simbolismo nos lleva a que hay un claro acto de limpieza profunda de todo el horror vivido por lo que pasó esta mujer fotografiando todas estas cosas. Y a la vez que había creado también esta especie de humillación de haber hecho el mismo día que él se suicidó, ir a sus habitaciones más íntimas, como era su cuarto de baño, para retratar y que sirviera un poco como de campanazo y de humillación a este personaje. Pues esta historia que nos cuenta Marcos la podéis repasar de dos maneras, o bien como ya hemos dicho en facebook.com/la escóbula de la brújula con las imágenes que va a colgar, o bien en la Extróbula vais a tener el taller del pintor completo con todo el relato de Marcos. Y una cosa que ha dicho Guillermo, que yo creo que puede ser la moraleja de esta historia: de modelo a periodista, nunca es tarde para cumplir tu sueño. Y afrontamos ya la recta final de esta escóbula número 400. Libros ha habido muchos, así que supongo que hoy Jesús toca cuento, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ha habido ya muchas historias, muchos relatos, muchas aventuras, algunas desventuras, pero desde luego la vivencia de Almudena Ariza es impresionante. Son varias vidas en una. Y si habría que caracterizar un poco toda esa trayectoria, ella lo ha dicho en alguna entrevista, se podrían pivotar bajo 4 aspectos, ¿no? Que es la determinación, ahí está, una mujer muy determinada desde el inicio de su carrera, la pasión que pone en todo lo que hace, el impulso, ella ha utilizado esta palabra, y también el aprovechar las oportunidades que da la vida. Y no hemos comentado, dentro de los muchísimos flecos, de las muchísimas facetas que ha tenido Almudena a lo largo de su vida, su parte solidaria y su parte benéfica. No hemos comentado lo del proyecto de Duendes en Nueva York, ¿no? Para potenciar el deporte entre los enfermos crónicos, y que además dio origen a una serie de podcasts que se titulaba Soñadores. Es decir, esa parte también humanitaria de Almudena yo creo que hay que destacarla, porque me parece también muy importante, ¿no? Es alguien que se enamora y ha hecho un estrechamiento directo con la vida, como decía Hemingway, ¿no? Dentro de ese decálogo del escritor. Así que he elegido, un pequeño cuento anónimo, siempre versionado por mí, donde muchas veces se destacan muchas de esas cosas que no se destacan en el periodismo directo, en el telediario, en la prensa, en el reporterismo, pero que sin embargo subyace dentro de la propia naturaleza humana. Y este cuento se titula La tienda de Dios. Resulta que una mujer soñó que estaba en una tienda recién inaugurada y, para su sorpresa, descubrió que el mismo Dios se encontraba tras el mostrador. ¿Qué vendes aquí?, le preguntó. Todo lo que tu mente y tu corazón deseen, respondió Dios. ¿Y cuánto cuesta? Aquí todo es gratis, respondió de nuevo Dios. Y la mujer, sin atreverse a creer lo que estaba viendo y oyendo, se decidió a pedir lo mejor que un ser humano podría desear. Deseo paz, deseo amor, felicidad, esperanza, prosperidad, sabiduría. Y tras un instante de vacilación añadió, pero no solo para mí, sino para todo el mundo. Y Dios se sonrió y le dijo, creo que no me has comprendido. Aquí no vendemos frutos, únicamente vendemos semillas. Siémbralas. Entréganos, por favor, Jesús, una moraleja mejor que la anterior, la de Guillermo, de modelo a periodista, todo es posible. No, la moraleja no la voy a decir yo, ni la reflexión, es una pregunta que quiero hacer a Almudena. Con tu perspectiva del mundo, con todos estos años que has viajado por tantas partes de este planeta, ¿qué es lo que opinas de este mundo, de esta humanidad, ¿no?, en la que nosotros estamos también imbricados, y cuál es el futuro de este mundo según tu punto de vista? Yo creo que es mejor el futuro es mejor de lo que los periodistas somos capaces de transmitir y contar. Así es que yo creo que hay esperanza, y creo que me ha gustado mucho todo lo que habéis dicho, y me ha gustado mucho también lo que
las palabras que has utilizado para resumir un poco mi forma de entender la vida y mi profesión. Y bueno, pues creo también en la pasión por contar, ¿no? Que es un poco también lo que habéis, está detrás de esas historias de los libros que a los que habéis hecho mención, ¿no? Más allá del periodista, es la pasión por contar lo que ves y hacerlo también, siempre digo, con rigor y con honestidad, ¿no? Y un poco lo que me ha enseñado mi profesión y mi forma de moverme por el mundo es que es muy importante escuchar a los demás, además de contar, pero antes de contar hay que escuchar y hay que tratar de entender y hay que ser empático y hay que ser tolerante. Y con todo ese ejercicio yo creo que seremos mejores, ¿no? Entonces a mí para lo que me ha servido tanto viaje, tanto movimiento y todo esto que hago, al final es para intentar entender más y mejor al otro, ¿no? Y para darme cuenta de que cada vez sé menos y que solamente esto que hay un filósofo que a mí me encanta, que ahora que nos hemos metido ahí un poco en la cosa más intelectual, que es Edgar Morin, ¿no? Es un filósofo que acaba de cumplir 100 años, francés, y que habla siempre de la filosofía y de la teoría de la complejidad, ¿no? Y de lo importante que es que estemos todos conectados y de lo importante que es que nuestra felicidad esté basada en la felicidad de los demás, ¿no? Entonces, entender algo tan simple como eso, pues nos da también una idea de que cada cosa que pasa nos afecta y esto es una cosa global y el mundo es de todos y lo construimos todos cada día, cada segundo, con cada gesto, con cada palabra y por eso la función del periodista también es tan importante, ¿no? Y tú eres un buen ejemplo de ello, contando cómo es ese mundo, cómo ha sido, cómo será durante los próximos años. Ojalá durante mucho tiempo podamos disfrutarlo. Al igual que ha sido un gustazo disfrutar de este, bueno, iba a decir ratito, no. Te hemos robado una tarde entera en tu corresponsalía, lo cual es un lujo, la verdad. Suerte que no ha pasado nada que interrumpiera la grabación del programa. Y te tengo que decir que me voy con un sabor agridulce y te voy a explicar por qué. Dulce por lo que acabo de decir. Ha sido una maravilla. Agrio porque nos hemos dejado muchas cosas fuera y fíjate que llevamos rato charlando, muchas historias de tu vida profesional, de cómo has vivido todo esto, muchas preguntas que mis compañeros han querido hacer y que no han podido por falta de tiempo. Así que estoy sacando la agenda, Almudena, y ya directamente te pregunto, ¿cuándo vuelves a la escóbula? Jolín, pero es que no sé si voy a ser un coñazo, ¿no? Porque ya llevo rajando casi 3 horas. Yo encantada y cuando queráis, no sé, podemos repetir y hacer una segunda parte de las cosas que quedan. Podemos dedicarnos a las cosas más divertidas, yo que sé, el correr y este tipo de cosas que también... Claro, tus maratones, efectivamente, que dentro de poco creo que corres el 5º maratón en Nueva York. Y nos ha quedado toda Sudamérica y pues, Centroamérica. Mira, el próximo podcast lo grabamos corriendo, ¿vale? Entrenando todos, nos pones tú en marcha, a ver si nos ponemos en forma un poquito y así sacamos también eso de la conversación. Almudena Ariza, muchísimas gracias, de verdad, por este rato. Oye, no, que millones de gracias, que ha sido un placer también escucharos a vosotros y que me quedo con ganas de escucharos más a cada uno de vosotros, porque sois un mundo ahí. No pidas que se cumple. Es lo que tiene la belleza y la buena voz, Guillermo, que te quieren escuchar más, piden más, claro, si es... ¿no? Lo que pasa es que dejar mi carrera de modelo me va a costar. Aparte, sé por qué no podía ser periodista porque si me enfoca la tele nadie va a prestar atención a lo que diga. Solo me van a mirar. Por eso me dedico a la radio. La moraleja, David, es baja modesto que sube Guillermo. No, y a veces ya no se trata de... A veces yo también pienso si realmente la gente que trabaja a su alrededor o con él ahí, también escuchan lo que dicen o no. Carlos Canales, que será por hablar nosotros y será por carrete. Es que qué maldad la de David. Yo maldad ninguna. Que va, ninguna. Eres un diputado, tío. Hombre, déjame de ser políticamente incorrecto por una vez. Bueno, ha sido estupendo, fantástico y me lo paso muy bien. Juan Ignacio, ¿a ti que te gustan las historias de periodismo? ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien y he sentido mucha envidia todo el tiempo. ¿Y tú, Marcos Carrasco, qué has sentido hoy?
El programa para aprender muchísimo de los que saben y saben contarlo. ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús Callejo, una edición de La Escóbula, como tú decías, para seguir sembrando y para seguir cosechando nuevos aprendizajes. Yo creo que sí, solo hay que escuchar el testimonio, los relatos, las historias que nos ha contado Almudena para darnos cuenta que tanto su labor personal como profesional hace que este mundo sea un poco mejor. Y escobuleros, si queréis más gente guapa en vuestras vidas, no lo digo por nadie, tenéis disponible, recuerdo, la Extróbula en iVox.com a partir de 1,49 euros al mes. Si queréis más contenidos de la Escóbula de la Brújula, si no habéis tenido bastante con este ratito de radio de este programa y de los anteriores y los próximos que iremos subiendo contenidos extra. La Extróbula en iVox.com por 1,49 euros al mes y muy prontito espero en Apple Podcast. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza y hasta el viaje que viene. ¡Chao!